¿Alguna vez han tenido una experiencia tan surrealista como esta? Era nuestro aniversario de boda, y mi marido y yo fuimos a un restaurante de lujo. Allí, nos encontramos de frente con mi cuñada y su familia. La sorpresa llegó a la hora de pagar, cuando el camarero nos dijo: «Disculpen, pero la señora Isabel ha cenado con su familia por valor de 3.000 euros y ha pedido que lo carguemos a su cuenta. También se han llevado 6 botellas de nuestro brandy más exclusivo al irse. Cariño, feliz tercer aniversario», dijo Javier Reyes, mi marido, levantando su copa de vino tinto. La llama de la vela bailaba en sus ojos afectuosos. El Esplendor, el nombre de este restaurante de alta cocina, era el lugar del que siempre hablábamos, casi como un mantra, cuando empezábamos nuestro negocio. «Cuando ganemos mucho dinero, vendremos aquí a darnos un capricho», decíamos. Ahora, nuestra empresa, Muebles Reyes Navarro, era bastante conocida en el sector, pero sentada en este reservado, donde el cubierto superaba los 200 euros por persona, todavía sentía una punzada de inquietud. «¿Recuerdas qué comimos en nuestra primera cita?», pregunté con una sonrisa, después de dar un sorbo al vino. ¿Cómo iba a olvidarlo? Los ojos de Javier brillaron. «En aquel bar de bocadillos cutre detrás de la facultad. Pediste un bocadillo de calamares y, con la excusa de que estabas a dieta, me diste la mitad». Nos miramos y reímos. En aquel entonces, él era un estudiante sin un duro, y yo una recién licenciada que acababa de empezar a trabajar. Eran tiempos en los que incluso pedir un simple bocadillo era algo que teníamos que pensar. ¿Quién nos iba a decir que, 3 años después, estaríamos aquí sentados, celebrando nuestro aniversario? «Señor, señora, ¿desean algo más?». El camarero entró después de llamar discretamente a la puerta. Miré la mesa, llena de platos que apenas habíamos tocado: jamón ibérico de bellota, percebes de Galicia, solomillo al fué. El coste ya superaba con creces lo que solíamos gastar en una cena. «No, gracias, estamos bien», dije, sonriendo y negando con la cabeza. Luego me volví hacia mi marido. «Cariño, pidamos que nos lo pongan para llevar. Mañana lo calentamos y ya tenemos la comida resuelta». Javier me pellizcó la mejilla con ternura. «Sofía Navarro, que eres la vicepresidenta de una empresa que factura millones de euros al año y sigues siendo igual de ahorradora. Cuesta mucho ganar dinero. Claro que hay que serlo», repliqué, mirándole de reojo. «¿Te crees que el dinero cae del cielo, o qué?». Estábamos bromeando cuando la puerta del reservado se abrió de golpe. Una voz de mujer, aguda y estridente, nos taladró los oídos. «Hombre, pero mira a quién tenemos aquí. A mi querido hermanito y a mi cuñadísima». Me quedé helada. No necesitaba darme la vuelta para saber quién era. Mi cuñada, Isabel Reyes. Iba vestida de pies a cabeza con ropa que imitaba logos de marcas de lujo, y llevaba un bolso de diseño que, a todas luces, era falso. Una sonrisa forzada adornaba su rostro cargado de maquillaje. Detrás de ella estaban su marido, Ricardo Soto, con una prominente barriga, y su hijo de 10 años, Mateo, tan pasado de peso que sus ojos parecían 2 pequeñas rendijas. «Isabel, Ricardo, ¿también habéis venido a cenar?». Javier se levantó a toda prisa, con una sonrisa incómoda en el rostro. «Claro. Nuestro Mateo ha sacado la tercera mejor nota de su clase en los exámenes finales. Hemos venido a celebrarlo», dijo Isabel, arrastrando a su familia sin ningún reparo y sentándose en la mesa contigua a la nuestra. «Y mira qué casualidad que os encontramos aquí». A duras penas contuve una risa sarcástica. ¿La tercera mejor nota? En la última tutoría con sus padres me enteré de que Mateo era el quinto por la cola. Además, esta casualidad era demasiado oportuna. Habíamos elegido a propósito una hora de comida entre semana para evitar aglomeraciones. ¿Cómo era posible que nos encontráramos precisamente a esa hora en un restaurante tan exclusivo? «Camarero». Isabel ya estaba llamando al personal a viva voz. «Añada algo más de comida a nuestra mesa, por favor». «Paga mi hermano». Miré fijamente a Javier. Él evitó mi mirada y le dijo a su hermana en voz baja: «Isabel, hoy es nuestro aniversario de boda». «Oh, pues mejor que mejor. Doble celebración». Ignoró por completo a su hermano y abrió la carta con total descaro. Un bogavante a la plancha para 2, unas angulas a la bilbaína, y para que a nuestro Mateo se le desarrolle el cerebro, una sopa de nido de golondrina. Sentí que el estómago se me revolvía al ver los precios desorbitados de la carta. Javier me cogió la mano por debajo de la mesa. Su mirada estaba llena de disculpa. Respiré hondo intentando calmarme. «Paciencia. Solo un poco más de paciencia y se acabará. No quiero montar una escena en nuestro aniversario». 2 horas más tarde, aquella pesadilla de cena de aniversario por fin terminó.
La familia de Isabel había devorado todo como si no hubiera un mañana. No solo arrasaron con toda la comida de la mesa, sino que siguieron pidiendo más platos y más alcohol. Mateo derramó su carísimo arroz con trufa por todas partes, pero mi cuñada se limitó a reír y decir: «Es que los niños tienen que ser revoltosos, es buena señal». «Bueno, nosotros nos vamos ya, que tenemos cosas que hacer», dijo Isabel, limpiándose la boca después de haberse dado un festín. «Hermanito, cuñada, muchas gracias por todo. Estaba delicioso». «De nada». «Id con cuidado», respondí con una sonrisa forzada. Mientras se alejaban, solté un suspiro de alivio y llamé al camarero. «La cuenta, por favor». «Enseguida, señora». «El total son 5.860 euros». Al ver la cuenta que me entregaba el camarero, casi me caigo de la silla. «¿Cómo dice? Pero si nosotros no hemos pedido ni 300 euros». El camarero puso cara de circunstancias. La familia de la señora Isabel Reyes, que acaba de marcharse, consumió por valor de 3.000 euros, y nos indicaron que lo añadiéramos a su cuenta. Además, se llevaron 6 botellas de brandy de edición limitada de nuestra bodega. Cada botella cuesta 460 euros. Sentí un mareo y todo se volvió oscuro. 6 botellas de brandy sumaban 2.760 euros. Más la cena, eran 5.760 euros. Sumando lo nuestro, la cuenta ascendía a casi 6.000 euros. «Eso es imposible». Mi voz temblaba. «Nosotros no hemos dicho que fuéramos a pagar su cuenta». Javier intentó calmarme. «Sofía, tranquila». «Javier», aparté su mano de un manotazo. «Son casi 6.000 euros. Tu hermana nos acaba de robar en nuestra cara». «Seguro que pensó que, como somos familia, no pasaría nada», dijo él, titubeando. «¿Familia?», reí con amargura. «¿Acaso nos ha considerado familia alguna vez, excepto cuando necesita dinero?» El camarero, a nuestro lado, no sabía dónde meterse. «Señora, la clienta, la señora Isabel, nos confirmó varias veces que ustedes se harían cargo de todo». Temblaba de rabia, pero al notar las miradas curiosas de los otros clientes, apreté los dientes, saqué mi tarjeta de crédito y la puse sobre la cuenta. «Cóbrese de aquí». El ambiente en el coche de vuelta a casa era gélido. Javier intentó romper el hielo. «Cariño, no te enfades, mi hermana». Javier, le corté. Mi voz sonaba extrañamente calmada. «¿Cuántas veces ha pasado esto? En el último cumpleaños de tu padre, pidió un banquete y nos hizo pagarlo a nosotros. En el aniversario de boda de tu hermana, usó directamente nuestra tarjeta. Por no hablar de las clases particulares de Mateo, los gastos de comunidad de su casa». Javier guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: «Sé que mi hermana se ha pasado, pero cuando yo estaba en la universidad, ella me ayudó mucho». «¿Qué te ayudó?», resoplé. «Aquellos 500 euros que te prestó para la matrícula. Se los hemos devuelto con creces, más de 10 veces. En cuanto llegamos a casa, encendí el ordenador y saqué un extracto de nuestros gastos de los últimos 2 años. No podía creer lo que veían mis ojos. Ocasiones como la de hoy, en las que nos habían forzado a pagar una comida, había más de 10. Sumando eso al dinero que nos había pedido prestado con distintas excusas, el total superaba los 150.000 euros. «Javier, ven a ver esto». Mi voz era fría como el acero. Se acercó, miró las cifras en la pantalla y su rostro se endureció. «¿Tanto?». «A partir de hoy», dije, pronunciando cada palabra con claridad. «No pienso aguantar ni una más». Eran las 3 de la madrugada. Tumbada en la cama, no podía dormir. La escena del restaurante se repetía una y otra vez en mi cabeza. 6.000 euros. Esa cantidad era el beneficio neto que Javier y yo tardamos 6 meses en ganar cuando empezamos el negocio. Y la familia de mi cuñada se lo había arrebatado con un descaro absoluto. A mi lado, Javier dormía, respirando acompasadamente. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Me levanté en silencio, cogí el móvil y fui al despacho. Cerré la puerta y llamé a mi secretaria, Elena Torres. «Elena, necesito que investigues el restaurante El Esplendor, a fondo. Su situación financiera, quiénes son los accionistas. Todo». Bajé la voz, aunque sabía que Javier estaba profundamente dormido. Al otro lado de la línea, la voz clara de Elena respondió: «Jefa, ¿tiene algo que ver con lo que ha pasado hoy?». Me quedé helada por un instante. «¿Cómo sabes lo que ha pasado?». Isabel ha subido 9 fotos a sus redes sociales, todas de platos carísimos, el brandy. Y un texto. «Mi cuñada Sofía Navarro, la vicepresidenta, nos ha invitado a una cena espectacular. 6.000 euros en una sola noche. ¡Qué generosidad!». La voz de Elena destilaba disgusto. Ya se ha extendido por todo el grupo de WhatsApp de la familia.
Todos sus parientes la están poniendo por las nubes, diciendo lo espléndida que es usted. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Vaya, qué rápida es para cubrirse las espaldas. Isabel me estaba poniendo en un pedestal para que en el futuro no pudiera negarme a sus peticiones abusivas. Elena, averigua cuál es la situación financiera real de la familia de Isabel. Cuanto más detallado, mejor. Tras colgar, abrí WhatsApp. Como era de esperar, el grupo familiar era un hervidero. En las fotos que había subido Isabel, mi sobrino Mateo, con su cara redonda, abrazaba una botella de brandy con una mueca, mientras que su marido Ricardo, con el rostro brillante de grasa, hacía el signo de la victoria a la cámara. Sofía sí que es generosa, escribió la tía abuela con un emoticono de pulgar arriba. Javier ha tenido mucha suerte con su mujer. Sabe cómo cuidar de su hermana, comentó un tío. La próxima reunión familiar que la organice Sofía, añadió la tía segunda. Miraba la pantalla y temblaba de rabia. ¿Qué sabían ellos? Solo veían la fachada que Isabel había construido con tanto esmero, sin tener ni idea de la verdad que se ocultaba detrás. ¿Aún despierta? La puerta del despacho se abrió y Javier entró frotándose los ojos. Le mostré la pantalla del móvil. Mira lo que ha hecho tu hermana. Javier echó un vistazo y su expresión se complicó. A mi hermana siempre le ha gustado presumir. ¿Presumir? Esto es chantaje emocional, dije conteniendo la ira. Ahora toda la familia cree que yo, voluntariamente, he pagado una cena de 6.000 euros. La próxima vez que haga algo así y yo me niegue, quedaré como una tacaña y una miserable. Javier suspiró y se sentó frente a mí. Sofía, sé que mi hermana se ha pasado. ¿Pero qué? Es tu hermana, le interrumpí. Javier, llevamos 3 años casados. El dinero que tu hermana nos ha sacado, directa o indirectamente, supera los 150.000 euros. Se cree que somos su cajero automático. Javier bajó la cabeza y, tras un largo silencio, por fin habló. Cuando estaba en la universidad, en casa no podían pagarme la matrícula. Mi hermana me dio el dinero que estaba ahorrando para su boda. Me quedé atónita. Nunca me había contado esa historia en detalle. ¿Cuánto fue? 500 euros. Su voz era apenas un susurro. Acababa de empezar a trabajar y era todo lo que había conseguido ahorrar. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Javier, el año pasado le pagamos a Mateo un campamento de inglés. Solo un verano nos costó 800 euros. En los últimos 3 años, lo que le hemos dado a tu hermana supera 10 veces esa cantidad, y con creces. Javier levantó la cabeza. El dolor se reflejaba en sus ojos. Lo sé, pero cada vez que intento negarme, me acuerdo de aquel día. El día que me dio el sobre con el dinero, envuelto en varias capas de papel, y me dijo: «Hermanito, tú tienes que ir a la universidad». Al ver la expresión de mi marido, comprendí cuál era su punto débil. Javier no era tonto. Sabía que el comportamiento de su hermana era excesivo, pero estaba atado por un profundo sentimiento de culpa. Javier le cogí la mano. Devolver un favor no significa aceptar todo sin límites. Tu hermana está utilizando tu gratitud para manipularte. Javier no replicó, pero supe que no estaba del todo convencido. Las cadenas emocionales forjadas durante años no se rompen con unas pocas palabras. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con los ojos cansados. En cuanto entré, Elena Torres me siguió con un dossier. «Jefa, aquí está la información que pidió». Cerró la puerta y bajó la voz. He encontrado cosas bastante interesantes. Abrí el dossier. La primera página era un informe financiero de la familia de Isabel. Elena siempre hacía un trabajo impecable. Había encontrado registros de las deudas de juego de su marido, Ricardo, e incluso un acuerdo extrajudicial que tuvieron que pagar porque Mateo había pegado a un compañero en el colegio. Sin ingresos estables, murmuré, frunciendo el ceño mientras señalaba un dato. La pequeña empresa de importación a nombre de Ricardo apenas tenía registros fiscales en los últimos 3 años. Isabel afirmaba ser directora regional de una empresa de cosméticos, pero en esa empresa no existía ningún registro de que hubiera trabajado allí. Pero viven en el barrio de Salamanca, ¿no? Es una zona de lujo. Recordé la vez que estuve en casa de mi cuñada. Un piso de más de 200 metros cuadrados con una decoración ostentosa. Elena me miró con complicidad. Pagan 2.800 euros de alquiler al mes y ya deben 3 mensualidades. Lo curioso es que las facturas de sus tarjetas de crédito las pagan puntualmente. Seguí pasando las páginas hasta que me detuve en una fotografía. Era Isabel hablando con el gerente de El Esplendor, un tal señor Parra, en la puerta trasera del restaurante. Parra le estaba entregando un sobre abultado. «¿Cuándo se tomó esta foto?»,
Mi voz temblaba ligeramente de rabia. Ayer, respondió Elena. Cuando me pidió que investigara el restaurante, puse a alguien a vigilar y capturó esto. Procesé la información a toda velocidad. ¿Significaba eso que había algún tipo de fraude en la cuenta de 6.000 euros? ¿Mi cuñada se había confabulado con el gerente del restaurante para estafarnos? Elena, ¿puedes conseguir información sobre los accionistas de El Esplendor? Elena sintió. Ya lo he comprobado. Sobre el papel son el gerente, el señor Parra y otro socio. Pero el accionista mayoritario real es el Grupo Vega. Mi corazón dio un vuelco. El Grupo Vega, nuestro mayor competidor. La empresa con la que estábamos luchando por un importante proyecto hotelero. Sigue investigando. Necesito saber qué relación tiene Isabel con el Grupo Vega. Y como sea, consigue el desglose real de la cuenta de la cena de anoche. Cuando Elena se fue, me acerqué a la ventana y miré el sol radiante. Pero mi corazón estaba helado. Si mi cuñada estaba realmente aliada con el Grupo Vega, esto ya no era un simple asunto de dinero. Era una traición en toda regla. A mediodía, recibí un mensaje de Javier. Cariño, mis padres dicen que cenemos en su casa esta noche. Mi hermana también va a ir. Sonreí con amargura y respondí. Perfecto. Justo tenía algo que decir. Al final de la jornada, Elena volvió a mi despacho, esta vez con noticias aún más impactantes. Jefa, hemos accedido al sistema interno de El Esplendor. Esta es la cuenta real de ayer. El papel que me entregó mostraba que el coste real de la mesa de Isabel había sido de 860 euros, no 3.000. Al ver esa cifra, sentí que la sangre me hervía. No solo nos habían hecho pagar su cena, sino que habían inflado la cuenta en más de 2.000 euros. Lo de las 6 botellas de brandy era cierto, pero no era el más caro. Eran botellas normales, de unos 100 euros cada una. Y hay más. Elena me entregó otra foto. Era Isabel, la semana pasada, reunida en una cafetería con Alejandro Vega, el presidente del Grupo Vega. En la foto, mi cuñada sonreía de forma aduladora mientras le servía té a un hombre de mediana edad. Conocía a ese hombre demasiado bien. Alejandro Vega, el heredero del Grupo Vega, famoso en el sector por su falta de escrúpulos. En ese momento, sonó mi móvil. Era el número de mi suegra. Sofía, cariño, no te olvides de esta noche. Venid pronto. He preparado tu estofado favorito. La voz de mi suegra era dulce y cálida. Claro, suegra. Javier y yo estaremos allí puntuales. Respondí con mi tono habitual, ocultando mis emociones. Tras colgar, respiré hondo. La cena familiar de esta noche iba a ser muy interesante. Llegué a casa una hora antes. Javier se estaba cambiando de ropa. Mira esto. Le mostré las pruebas que me había traído Elena. Tu querida hermana se compinchó con El Esplendor para estafarnos. La cena de verdad no llegó ni a 900 euros, pero nos cobraron 3.000. Javier cogió los papeles y empezó a leer. Su rostro se fue endureciendo. ¿No habrá algún error? No hay ningún error. Le mostré también la foto de Isabel con Alejandro Vega. Y mira esto. Tu hermana se reúne con nuestro mayor competidor. ¿Crees que también es una casualidad? La mano de Javier temblaba ligeramente. Mi hermana. Es avariciosa, pero no creo que llegara a tanto. ¿A tanto como qué? ¿Vender a su propio hermano? Sonreí fríamente. Javier, despierta. A tu hermana solo le importa el dinero. La familia solo es una contraseña para sacar efectivo. Javier se quedó en silencio un buen rato y finalmente asintió con dificultad. ¿Qué piensas hacer esta noche? Me ajusté el cuello de la blusa y dije con calma. Por ahora, observar y reunir más pruebas. Para cazar a una serpiente, hay que apuntar a la cabeza. Y hay que hacerlo de un solo golpe. De camino a casa de mis suegros, Javier estaba inusualmente callado. Sabía el conflicto que se libraba en su interior, atrapado entre su familia de sangre y las pruebas de traición que tenía delante. Pase lo que pase esta noche, recuerda una cosa, le dije, cogiéndole la mano. Somos un matrimonio, somos un equipo. Javier me devolvió el apretón, pero su fuerza era débil. La casa de mis suegros estaba iluminada. En cuanto abrimos la puerta, nos llegó la risa exagerada de Isabel. Hombre, ya llegó mi cuñada la rica. Contuve las náuseas y forcé una sonrisa. Cuñada, qué pronto has llegado. Isabel iba enjollada de pies a cabeza con marcas de lujo y lucía una nueva pulsera de ópalo en la muñeca que parecía carísima. Me cogió del brazo de forma efusiva y dijo en voz alta a los parientes reunidos en el salón. ¿A que no sabéis? Ayer Sofía nos invitó a cenar y se gastó 6.000 euros en una sola noche. Los parientes soltaron exclamaciones de asombro y algunos de los mayores me dirigieron miradas de aprobación. Me di cuenta de que la expresión de mi suegra era forzada y que mi suegro fruncía el ceño. Claro, como Sofía ahora es directiva de una gran empresa, tiene mucho dinero, continuó Isabel.
No os imagináis lo generosa que es con nosotros, sus parientes pobres. Sonreí ligeramente. Cuñada, qué exagerada. Por mucho que ganemos, no se puede comparar con los negocios de tu marido. Por cierto, Ricardo, he oído que has cerrado un gran contrato últimamente, ¿no? Ricardo, que estaba comiendo unas alitas de pollo, se detuvo un instante y luego respondió con evasivas. Ah, sí, un negocio pequeño. ¿Qué tipo de negocio? Pregunté, fingiendo curiosidad. Quizás podríamos colaborar con nuestra empresa. Isabel intervino rápidamente. Ay, es solo un negocio de materiales de construcción, importación y eso. No os sirve de nada a vosotros, que hacéis muebles. Cambió de tema. Mamá, ¿está lista la cena? Nuestro Mateo tiene hambre. Durante toda la cena, Isabel no paró de sacar el tema de las marcas de lujo, insinuando que yo debería hacer regalos a los mayores. Vi cómo agitaba constantemente la pulsera de ópalo que llevaba en la muñeca delante de mi suegra. Mamá, ¿qué te parece mi pulsera? Dijo Isabel, elevando la voz a propósito. Sofía me dijo que los ópalos de este color son muy difíciles de encontrar hoy en día, e insistió en regalármela. Casi me atraganto con la sopa. ¿Cuándo había dicho yo tal cosa? Pero antes de que pudiera replicar, los parientes ya estaban deshaciéndose en elogios. Qué buena nuera es Sofía. Si trata así de bien a su cuñada, ni me imagino cómo tratará a sus suegros, dijo la tía segunda con una sonrisa. Javier me dio un golpecito en el pie por debajo de la mesa. Su mirada suplicaba que tuviera paciencia. Decidí tragarme la humillación por el momento. Después de la cena, las mujeres recogimos la cocina y los hombres se quedaron en el salón tomando café. Isabel, como quien no quiere la cosa, derramó los restos de una fuente sobre mi ropa. Ay, perdona. Se disculpó de forma exagerada, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento. Qué torpe soy. No pasa nada, cuñada, dije con una sonrisa. Luego, bajé la voz para que solo ella pudiera oírme. Eres tan torpe como para pensar que nadie descubrirá que te compinchaste con el esplendor para estafarnos. El rostro de Isabel se petrificó. ¿Qué dices? Inflar una cuenta de 860 euros a 3.000, hacer pasar un brandy normal por uno de lujo. Dije despreocupadamente mientras intentaba limpiar la mancha. ¿Y el dinero negro que te dio el gerente Parra? ¿Lo estás disfrutando? Su cara se volvió blanca como el papel y casi se le cae el plato que sostenía. No sé de qué me hablas. Intentó mantener la compostura, pero su voz ya temblaba. ¿Y el señor Alejandro Vega? Continué. ¿Qué trato has hecho con él? ¿Le has pasado los presupuestos de nuestra empresa? ¿O le has prometido robarle los clientes? Isabel me agarró la muñeca con fuerza. ¿Me has estado espiando? Me solté de su agarre. Tranquila, cuñada. El juego no ha hecho más que empezar. Al salir de la cocina, vi a Mateo revolviendo mi bolso y los bolsillos del abrigo de Javier. Al acercarme, vi que tenía en la mano la cartera de Javier y las llaves de mi coche. Mateo, ¿qué haces? Alcé la voz y las miradas de todos los adultos del salón se volvieron hacia nosotros. Mateo se sobresaltó, pero enseguida respondió con descaro. Solo estaba mirando. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedo? ¿Qué pasa? Isabel acudió corriendo y abrazó a su hijo. Mateo es pequeño, no sabe lo que hace. Podría ser un poco más comprensiva. Cogí mi bolso y lo comprobé. Faltaban los 50 euros que llevaba en efectivo. Mateo, devuelve el dinero a su sitio, dije con calma. ¿Qué dinero? Yo no he cogido nada, mintió, abriendo mucho los ojos. Pero su mano apretaba con fuerza el bolsillo. Isabel defendió a su hijo de inmediato. Sofía, ¿qué estás insinuando? ¿Que nuestro Mateo te ha robado? Metí la mano en el bolsillo de Mateo y saqué varios billetes. ¿Y esto qué es? El ambiente en el salón se volvió extremadamente tenso. Mi suegra se acercó a toda prisa para intentar calmar la situación. Ay, el niño es un crío. No sabe lo que hace. Dejémoslo pasar, ¿vale? Pero Isabel cambió de repente de actitud. Me señaló con el dedo en la cara y gritó. Sofía, no sé a qué viene tanto escándalo por un niño. ¿Te crees muy importante porque tienes algo de dinero? Observé fríamente su actuación y, cuando terminó, hablé con lentitud. No, tener algo de dinero no es para tanto. Pero robar, estafar y conspirar con gente de fuera para timar a tu propia familia. Eso sí que es algo digno de mención, ¿verdad, cuñada? El salón quedó en un silencio sepulcral. Todos los parientes nos miraban con los ojos como platos. El rostro de Isabel se tornó ceniciento y, de repente, se tapó la cara y empezó a llorar. ¡Ay, qué desgraciada soy! Mi hermano se casa y se olvida de su hermana, y ahora encima me acusan de ladrona. Javier se acercó corriendo para detenerme. Sofía, ya basta.
Me solté de su mano y me dirigí hacia mi suegro. Suegro, hay algo que debes saber. Saqué el móvil, dispuesta a mostrarle las pruebas que había reunido. Sofía, ¿qué crees que estás haciendo? La voz de mi suegro retumbó en el salón. Todas las miradas se clavaron en el móvil que sostenía en mi mano. El llanto de Isabel cesó en seco. Me miró con una expresión de pánico, como si hubiera visto un fantasma. Respiré hondo a punto de revelar las pruebas, cuando Javier me sujetó la muñeca de repente. Papá, mamá, su voz sonaba extrañamente serena. Sofía está muy estresada últimamente por el trabajo, y creo que ha habido un malentendido. Lo hablaremos en otro momento. Me giré para fulminarlo con la mirada, pero él me hizo un gesto significativo con los ojos. Solo entonces me di cuenta de que mi suegra, pálida como la cera, se llevaba la mano al pecho. El altercado la había afectado claramente. Mi suegro también, aunque intentaba disimularlo, tenía una vena marcada en la frente. Era obvio que le había subido la tensión. Isabel no desaprovechó la oportunidad. ¿Lo veis? Hasta mi hermano dice que es un malentendido. Sofía, ¿tenías que montar este numerito delante de mis padres? Apreté los dientes. La rabia me consumía. Javier me apretó la mano suavemente y susurró. Ahora no. La salud de mis padres es lo primero. Al ver el estado de mis suegros, logré reprimir mi ira y bajé el móvil. Lo siento, suegro, suegra. Creo que me he alterado demasiado. Al salir de la casa, Isabel me lanzó una mirada de triunfo. Se creía que había ganado, pero aquello era solo la calma antes de la tormenta. El ambiente en el coche de vuelta era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué me has detenido? Rompí el silencio por fin. Mi voz era gélida. ¿Lo has visto? Tu hermana se ha sentido descubierta. Javier, con las manos aferradas al volante, no decía nada. Los nudillos se le habían puesto blancos. Mi padre es hipertenso y mi madre tiene problemas de corazón. ¿Querías que destapara toda la verdad sobre mi propia hermana delante de ellos y que les diera un infarto allí mismo? Me quedé sin palabras. Tenía razón. Mis suegros eran mayores, y un golpe así podría ser demasiado para ellos. Pero perdonar a Isabel de esa manera era una injusticia que me quemaba por dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos siga sangrando? ¿Permitir que se alíe con el Grupo Vega y hunda nuestra empresa? Mi voz temblaba de ira contenida. Javier detuvo el coche en el arcén y se giró para mirarme. Sofía, dame 3 días. Hablaré con mi hermana a solas. Si aún así no entra en razón, haré todo lo que tú digas. Lo miré a los ojos, cansados pero decididos, y asentí. Era la primera vez en 3 años de matrimonio que se ponía en contra de su hermana. De acuerdo, 3 días, pero graba toda la conversación. Al día siguiente era sábado. Publiqué deliberadamente un post en mis redes sociales. Le he conseguido a mi hijo el robot transformable de edición limitada. Solo hay 500 en todo el mundo. Está encantado. La foto mostraba a mi hijo abrazando el juguete con una gran sonrisa. En menos de 10 minutos, Isabel le dio a me gusta y dejó un comentario. ¡Hala, qué chulada! A nuestro Mateo también le encantan los robots transformables. Sonreí con desdén y apagué el móvil. El cebo estaba echado. Ahora solo tenía que esperar a que el pez picara. El domingo por la tarde, como de costumbre, fuimos con nuestro hijo a casa de mis suegros. Al entrar, la familia de Isabel ya estaba allí. Mateo, tumbado en el sofá viendo la tele, no dejaba de mirar de reojo hacia la entrada. Mateo, ven a jugar con tu primo. Dejé a propósito el robot transformable de mi hijo sobre la mesa del salón y me fui a la cocina con la excusa de ayudar a mi suegra. A través de la puerta de cristal de la cocina, vi cómo Mateo se abalanzaba sobre el juguete como un lobo hambriento. En menos de 5 minutos, el robot había desaparecido. Mamá, ¿dónde está mi robot? Mi hijo se dio cuenta enseguida. Mateo respondió al instante en voz alta. Lo habrás perdido tú. Yo no lo he visto. Salí de la cocina fingiendo sorpresa. ¿Qué pasa? Mamá, mi juguete nuevo ha desaparecido. Mi hijo estaba a punto de llorar. Miré de reojo la abultada mochila de Mateo y dije, restándole importancia a propósito, se te habrá caído por ahí. En casa, mamá te compra otro. Isabel intervino al momento. Eso es. Los niños son así. Y como Sofía tiene mucho dinero, te puede comprar 10 más si hace falta. Sonreí sin decir nada, pero mentalmente iba sumando deudas a su cuenta. Después de cenar, aprovechando un descuido, abrí a escondidas la mochila de Mateo. Efectivamente, el robot estaba allí. Ya lo había sacado de la caja. No revelé la verdad en ese momento. En su lugar, hice una foto con el móvil como prueba. Esto era solo parte de la recopilación de datos. Mi plan era hacer que Isabel cayera desde lo más alto.
en su momento de mayor arrogancia. Por la noche, al volver a casa, Javier me dijo con el rostro serio: «He hablado con mi hermana. ¿Y bien?». Le ofrecí un vaso de agua. Admite que recibió dinero del restaurante, pero dice que fue el gerente Parra quien se lo ofreció primero, y que a Alejandro Vega lo conoció por casualidad, que solo charlaron un rato. Javier sonrió con amargura. «¿Te crees esa historia?». Le miré directamente a los ojos. Javier negó con la cabeza. Mientras hablaba le temblaba la mirada. Estaba mintiendo, sin duda. Suspiró. «Sofía, tenías razón. Mi hermana ya no es la que ahorró para pagarme la matrícula». Me senté a su lado y le cogí la mano. La gente cambia. No se trata de que no queramos devolverle el favor, sino de que no podemos permitir que siga haciéndonos daño. Javier asintió. La determinación brilló en sus ojos. «Dentro de 3 días es el cumpleaños de papá. Hemos quedado para comer toda la familia en el Rincón de Castilla. Seguro que mi hermana intenta algo. Aprovechemos ese momento». Mis ojos se iluminaron. El Rincón de Castilla era un restaurante aún más lujoso que el Esplendor. El cubierto mínimo era de 500 euros por persona. Una persona tan avariciosa como Isabel no dejaría pasar esa oportunidad. Javier le miré con seriedad. «Esta vez tenemos que estar unidos. Hagas lo que haga tu hermana, no puedes flaquear». Guardó silencio un momento y luego asintió con firmeza. El lunes, de camino al trabajo, Elena Torres me trajo más información. «Jefa, lo he descubierto», dijo con voz excitada. «Isabel está definitivamente compinchada con Alejandro Vega. La semana pasada, el grupo Vega nos arrebató de repente 2 de nuestros grandes clientes. Fue Isabel quien les pasó los contactos». Apreté los puños. «¿Tienes pruebas?». «De momento, solo los registros de llamadas», dijo Elena, entregándome un documento. «Pero un amigo mío que trabaja en el departamento financiero del grupo Vega me ha dicho que la semana pasada se ingresaron 20.000 euros de origen desconocido en la cuenta de Isabel». Sonreí con frialdad. «Vaya hermana, que vende a su familia para llenarse los bolsillos». Elena dudó un momento y luego añadió: «Y una cosa más. El señor Javier Reyes fue a ver a Alejandro Vega ayer por la tarde». Levanté la cabeza de golpe. «¿Qué?». «Pero la reunión no fue bien. Parece que Alejandro Vega le tiró una taza y el señor Javier salió con el rostro muy serio». Solté un suspiro de alivio. Era evidente que Javier había ido a enfrentarse a Vega. Era la prueba de que, por fin, estaba de mi lado. Por la noche, al volver a casa, encontré a Javier en el despacho, ordenando papeles. «He oído que has ido a ver a Alejandro Vega», le dije sin rodeos. Se detuvo un instante y luego sonrió con amargura. «Te lo ha contado Elena, ¿verdad?». Asentí y me acerqué a él. «¿Por qué no me lo dijiste?». Quería confirmarlo por mí mismo. La voz de Javier sonaba rota. «Vega lo ha admitido. Ha sido mi hermana la que le ha vendido la información de nuestros clientes. Y le ha prometido seguir pasándole secretos comerciales de Muebles Reyes Navarro». Al ver su expresión de dolor, sentí lástima y le abracé. «No es culpa tuya. Tendría que haberte hecho caso desde el principio». Javier hundió la cara en mi hombro. «Mi hermana ha cambiado de verdad». El martes por la mañana, recibí una llamada de mi suegro. Me comunicó que el lugar de la celebración del cumpleaños se había cambiado a El Esplendor. La excusa era que el Rincón de Castilla había entrado de repente en obras. Inmediatamente, sentí que algo no cuadraba. Era una coincidencia demasiado oportuna. En cuanto colgué, llamé a Elena. «Comprueba si el Rincón de Castilla está realmente en obras y si hay algo extraño en la reserva de hoy en El Esplendor». 30 minutos después, Elena me devolvió la llamada. El Rincón de Castilla no estaba en obras en absoluto. En cambio, el reservado más grande de El Esplendor había sido reservado por Isabel a mi nombre. Me eché a reír incrédula. «¿Qué lista es Isabel? Utiliza hasta el cumpleaños de su propio padre para llevarse una comisión». «Prepárame una cosa», le dije a Elena. «Mañana necesito acceso a todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de El Esplendor, especialmente las de nuestro reservado». Por la noche, Javier y yo discutimos la estrategia. Cuando le conté que su hermana había cambiado el restaurante por su cuenta, su rostro se endureció de una forma que daba miedo. Mi padre odia que le engañen más que nada en el mundo. Esta vez, mi hermana ha cruzado la línea. Mañana actuaremos según la situación. Saqué un pequeño micrófono y se lo coloqué en el interior del cuello de la camisa. «Hagas lo que hagas tu hermana, tenemos que mantener la calma los dos». El miércoles a mediodía, se celebró el cumpleaños de mi suegro tal y como estaba previsto. Llegamos deliberadamente 10 minutos tarde. Al llegar a El Esplendor, la familia de Isabel ya estaba allí, junto con 5 o 6 parientes que no había visto en mi vida. «Hombre, ya estáis aquí», nos saludó Isabel con efusividad.
Estos son parientes lejanos de Ricardo y míos. Han venido a felicitar a papá por su cumpleaños. Los observé de arriba abajo. Iban bien vestidos, pero sus miradas eran esquivas e inquietas. A legua se veía que no eran parientes de verdad. Javier me susurró al oído. Seguramente son gente que ha traído el gerente Parra para hacer bulto. Para inflar la cuenta. Sonreí, saludé a aquellos parientes y memoricé sus caras. Isabel estaba especialmente eufórica ese día. Llevaba en la muñeca el bolso de imitación que supuestamente yo le había regalado y no paraba de presumir ante todo el mundo. No os imagináis lo bien que me trata, Sofía le decía a una señora en voz alta. Este bolso cuesta miles de euros y me lo regaló sin pestañear. Casi me echó a reír. Era falso y encima decía que se lo había regalado yo. Una vez sentados, Isabel empezó a pedir. Eligió solo lo más caro del menú. Langosta de Australia, ternera de Kobe, besugo salvaje. Cada vez que pedía un plato, le lanzaba una mirada cómplice al gerente Parra. Mi suegro frunció el ceño. Isabel, ¿vamos a poder comernos todo esto? No te preocupes, papá. Isabel le cogió el brazo con cariño. Invita a Sofía. Dijo que quería celebrarte el cumpleaños por todo lo alto. Levanté una ceja y miré a Javier. Él me hizo un gesto para que me calmara. A mitad de la comida, la puerta del reservado se abrió de repente y entró un hombre de mediana edad trajeado. Señor Vega. Se levantó Isabel de forma exagerada. ¡Qué casualidad! Sentí que la sangre se me helaba. Alejandro Vega. ¿Se atrevía a aparecer aquí? Disculpen, me he equivocado de sala, dijo Vega, fingiendo sorpresa. Pero su mirada se dirigió directamente a Javier y a mí. Vaya, si es el señor Reyes. ¡Qué coincidencia! El rostro de Javier se tornó ceniciento. Le apreté la mano con fuerza por debajo de la mesa. Ya que estamos aquí, ¿por qué no se toma una copa con nosotros? Le invitó Isabel con efusividad. Total, como invita a mi cuñada, una persona más no se va a notar. Mi suegro miró al desconocido con extrañeza. ¿Y este señor quién es? Ah, papá, este es el señor Vega, un amigo de Javier y mío, balbuceó Isabel. Alejandro Vega se sentó sin ningún reparo frente a mí. Me miró con ojos provocadores y dijo, Señora Navarro, he oído hablar mucho de usted. Contuve la rabia y sonreí. Y yo de usted, señor Vega. Pero, ¿cómo conoce a mi cuñada? Bueno. Vega miró a Isabel con picardía y añadió, cosas de la vida. Isabel cambió rápidamente de tema. Venga, a comer. Señor Parra, traiga un par de especialidades más de la casa. El resto de la comida fue una auténtica pesadilla. Alejandro Vega e Isabel se compenetraron a la perfección para menospreciar nuestro negocio, mientras que los otros parientes no paraban de ofrecernos alcohol para intentar emborracharnos. He oído que a Muebles Reyes Navarro no le va muy bien últimamente, dijo Vega, fingiendo preocupación. Se rumorea que han perdido varios clientes importantes. Javier respondió con frialdad. No creo que sea algo que deba preocuparle, señor Vega. Bueno, en los negocios hay altibajos, terció Isabel. Sofía, si necesitas dinero, díselo a tu cuñada. Le pediré al señor Vega que te preste. Casi parto los palillos por la mitad. Era una humillación en toda regla. Casi al final de la comida, Isabel se levantó con la excusa de ir al baño. Inmediatamente le envió un mensaje a Elena Torres. Inicia la operación. 5 minutos después, Isabel regresó. Una alegría incontenible se reflejaba en su rostro. Le susurró algo al oído a mi suegro y la cara de éste se endureció de repente. Sofía, me llamó mi suegro con severidad. Isabel me dice que esta comida cuesta más de 6.000 euros. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Fingí sorpresa. ¿6.000 euros? Imposible. Miré al gerente Parra. ¿Podría ver la cuenta? La cuenta que me entregó el gerente marcaba 6.800 euros. Una cifra aún más absurda que la vez anterior. Tiene que haber un error, dije, mirando a Javier con fingida confusión. Isabel intervino al instante. Sofía, no te echarás atrás ahora, ¿verdad? Dijiste claramente que pagabas tú. Todos los parientes me miraron con reproche, y Alejandro Vega se recostó en su silla, disfrutando del espectáculo. Justo en ese momento, la puerta del reservado se abrió de nuevo y entró Elena Torres, acompañada de 2 hombres. Disculpen, dijo educadamente. Soy la jefa de gabinete de Muebles Reyes Navarro, y estos 2 señores son de la agencia de consumo. Han venido por una denuncia de fraude en los precios y emisión de facturas falsas en este restaurante. El rostro de Isabel se volvió blanco como la cal. ¿La agencia de consumo? El gerente Parra palideció al instante. El sudor frío le perlaba la frente. Esto tiene que ser un error. Los 2 hombres de uniforme que acompañaban a Elena se acercaron a la mesa. Uno de ellos cogió la cuenta, la examinó y frunció el ceño de inmediato. 6.800 euros. ¿Qué han comido para que salga esta cantidad? ¿Oro?
Isabel se levantó de un salto, arrastrando la silla. ¿Quiénes sois vosotros para investigarnos? Somos clientes. El funcionario la miró con frialdad. Hemos venido por una denuncia de fraude en los precios de este restaurante. Le ruego que colabore en la investigación. El aire en el reservado se congeló. Todos los parientes estaban paralizados, sin saber qué hacer. Alejandro Vega intentó escabullirse hacia la puerta, pero otro funcionario le cortó el paso. Caballero, ¿podría mostrarme su identificación, por favor? Yo. Solo pasaba por aquí, intentó disimular Vega, pero su voz ya temblaba. Me levanté y me acerqué al gerente Parra. Señor Parra, ¿podría explicarme esta cuenta? La última vez comimos por valor de 860 euros y nos cobraron 3.000. Esta vez, ¿cuál es el coste real? 1.000, 2.000. Los labios del gerente temblaban. Sus ojos no dejaban de mirar a Isabel. Ella, con el rostro ceniciento, como si estuviera muerta, se clavaba las uñas, perfectamente cuidadas, en las palmas de las manos. Yo, no sé de qué me habla, balbuceó el gerente. Elena Torres, oportunamente, sacó un documento. Este es el registro de todas las transacciones de El Esplendor en los últimos 3 meses. Señor Parra, ha colaborado muy estrechamente con la señora Isabel, ¿verdad? Cada vez que ella traía clientes, inflaba la cuenta al menos el triple. Mi suegro se levantó de un salto. Su rostro era un poema. Isabel, ¿qué significa esto? A Isabel se le saltaron las lágrimas. Papá, me están tendiendo una trampa. Sofía siempre me ha odiado y ahora se inventa estas mentiras. Sonreí con desdén y reproduje un archivo de audio de mi móvil. Era la conversación que Javier e Isabel habían tenido unos días antes. Isabel, ¿qué relación tienes con el gerente de El Esplendor? Va, solo es un conocido. ¿Qué más da que me dé una comisión? Vosotros tenéis mucho dinero. Entonces, la cuenta de más de 6.000 euros del otro día. Basta ya. ¿Vuestra empresa gana millones al año? ¿Y te vas a poner así por esa miseria? Al oír la grabación, Isabel se quedó petrificada, como si le hubiera caído un rayo. Javier cerró los ojos con dolor. También era la primera vez que oía a su hermana admitir el fraude de viva voz. Y hay más. Puse otro video. Era la escena en la que Isabel recibía el sobre de dinero del gerente Parra. Cada vez que nosotros invitábamos, usted se llevaba una comisión del 30%, ¿verdad? El reservado quedó en un silencio sepulcral. Los parientes intentaron escabullirse hacia la puerta, pero los funcionarios los detuvieron. Un momento, por favor. Tenemos que identificarles. Mi suegro, temblando de rabia, señaló a Isabel. ¿Has utilizado hasta mi cumpleaños para tus chanchullos? Papá, Isabel cayó de rodillas con un ruido sordo. No tuve más remedio. El negocio de Ricardo se hundió y contrajo deudas con prestamistas. No sabía qué hacer, añadí fríamente. Una persona con deudas con prestamistas tiene dinero para comprarse bolsos de lujo, por lo que se ve. La semana pasada se ingresaron 20,000 euros del Grupo Vega en su cuenta. ¿Cómo explica eso? Al oír esto, Alejandro Vega se puso rígido. Eso es absurdo. No conozco a esa mujer. Ah, ¿no? Intervino Javier de repente. Su voz era gélida. Entonces, ¿qué es esto? Reprodujo un video en su móvil. Era Alejandro Vega e Isabel, en una cafetería, cuchicheando con las cabezas juntas. Vega le entregaba un sobre con documentos que, sorprendentemente, era un archivo con la información de los clientes de nuestra empresa. Alejandro Vega, con el rostro ceniciento, se dio la vuelta e intentó huir, pero un funcionario lo sujetó con firmeza. Señor Vega, el espionaje industrial no se salda solo con una multa. La escena se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Isabel, al verse descubierta, cambió de actitud y empezó a gritarme. «Sofía, zorra, ¿cómo te atreves a tenderme una trampa?» Perdió el control y se abalanzó sobre mí, pero la esquivé con facilidad. Isabel perdió el equilibrio y se golpeó contra la mesa. Los platos, exquisitamente preparados, se derramaron sobre su caro vestido. «¡Ah, mi vestido de Chanel!», gritó, y empezó a armar un escándalo como una loca. «Sofía, págame el vestido». Mateo, al ver a su madre fuera de sí, también se puso a llorar y a tirar los platos de la mesa. Ricardo, acurrucado en un rincón, con el rostro pálido, no decía nada. Mi suegro se llevó la mano al pecho y se dejó caer en la silla, y mi suegra buscó a toda prisa sus pastillas. Javier ayudó a su padre mientras observaba con una mirada compleja a su hermana, que seguía fuera de control. El gerente Parra, presionado por los funcionarios, no tardó en confesar que todo había sido idea de Isabel. Ella me dijo que su hermano y su cuñada tenían tanto dinero que no se darían cuenta, y que nos repartiríamos los beneficios 70 hasta 30. Cuando los funcionarios hubieron tomado declaración, se dirigieron a mí. Señora Navarro,
puede presentar una denuncia. Con esta cantidad, se considera un delito de estafa. Antes de que pudiera abrir la boca, Isabel se abalanzó sobre mí como una loca. ¿Cómo te atreves? Soy la hermana de Javier. ¿Te atreves a meterme en la cárcel? Luego, se volvió hacia Javier, suplicando entre lágrimas. Javier, ¿ya no te acuerdas? ¿Quién te pagó la universidad? ¿Quién te dio hasta el dinero de su boda? ¿Cómo puedes hacerme esto? Javier cerró los ojos con dolor. Isabel, mi gratitud hacia ti no ha cambiado. Pero lo que Sofía y yo hemos hecho por ti en los últimos años supera con creces esa cantidad. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? Isabel rió de forma histérica. Porque vosotros tenéis dinero. Joder, vosotros vivís en una casa de lujo, conducís coches caros y yo tengo que vivir así, luchando por cada céntimo. Me señaló con el dedo. Y sobre todo tú, Sofía. ¿Quién te crees que eres? Una extraña, para controlar el dinero de la familia Reyes. Me quedé tan estupefacta que me eché a reír. ¿El dinero de la familia Reyes? Cuando Javier y yo empezamos el negocio de la nada, ¿dónde estabas tú? Cuando pasamos 3 meses comiendo fideos instantáneos, ¿nos ofreciste siquiera una cucharada de caldo? Cuando Isabel iba a seguir gritando, mi suegro golpeó la mesa de repente. Basta. Todos se callaron. Mi suegro, con el rostro ceniciento, dijo con voz temblorosa: Isabel, me has decepcionado profundamente. Justo en ese momento, sonó el móvil de Isabel. Al ver quién llamaba, se aferró a él como a un salvavidas. Mamá, mamá, tienes que defenderme. Puso el altavoz y se oyó la voz de mi suegra. ¿Qué pasa? Me ha dicho Javier que estáis discutiendo en el restaurante. Mamá, Sofía quiere meterme en la cárcel. Sollozó Isabel. Me ha tendido una trampa y ha llamado a la policía. Mamá, por favor, détenlos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego se oyó la voz de mi suegra. Sofía, ¿qué necesidad hay de hacer las cosas tan grandes entre familia? ¿No te da vergüenza? Mi corazón se heló. Como era de esperar, mi suegra, sin saber los detalles, me culpaba a mí. Suegra, intenté mantener la calma. ¿Sabe cuánto dinero nos ha estafado su hija en los últimos 2 años en restaurantes? Casi 30.000 euros. Y ha vendido secretos de la empresa a la competencia. Ay, no te pongas así por dinero, me cortó mi suegra. Isabel es tu cuñada, la familia está para ayudarse. Y vosotros tenéis mucho dinero. Temblaba de rabia. Esa era la razón por la que Isabel actuaba con tanta impunidad. Porque, hiciera lo que hiciera, sus padres siempre la defenderían. Javier le quitó el teléfono. Mamá, Isabel ha cometido un delito. Esto ya no es un asunto familiar. Javier. La voz de mi suegra se agudizó. ¿Cómo puedes hablarle así a tu hermana? ¿Has olvidado que ella te pagó los estudios? Isabel nos miró con aire de suficiencia, sonriendo con desdén. Respiré hondo y me acerqué a ella. 30.000 euros. Tienes una semana para devolverlos. Si no, nos veremos en los tribunales. Ni en sueños, gritó. Me giré hacia el gerente Parra. Y en cuanto al fraude de El Esplendor, presentaré una denuncia formal ante la Agencia de Consumo y la Inspección de Mercado. El rostro del gerente se tornó ceniciento. No paraba de frotarse las manos. Sé, señora, por favor. Le compensaremos. Sofía, gritó mi suegra al otro lado del teléfono. ¿Quieres destrozar esta familia? Cogí el teléfono. Suegra, quien está destrozando esta familia no soy yo, es Isabel. A partir de hoy, no pienso pagar ni un solo gasto más de su hija. Y si ustedes creen que esto es ser ingrata, entonces no tengo nada más que decir. Dicho esto, colgué y salí de aquel caos con Javier y Elena. A mis espaldas, oía los insultos histéricos de Isabel y los gritos de mi suegro. Al salir del restaurante, una brisa fresca me acarició la cara. Solté un largo suspiro. 3 años de paciencia habían llegado a su fin. Javier, con una expresión compleja, me seguía en silencio. Sabía el conflicto que se libraba en su interior, atrapado entre su familia de sangre y la traición que tenía delante. Una vez en el coche, guardó silencio durante un buen rato. Cuando ya casi llegábamos a casa, por fin habló. Sofía, lo siento. Le cogí la mano. No es culpa tuya. Tendría que haberte hecho caso desde el principio. Su voz sonaba ronca. Si hubiera parado a mi hermana antes, no habríamos llegado a esto. Suspiré. Lo importante es que te has dado cuenta ahora. En cuanto llegamos a casa, sonó el teléfono fijo. Javier miró el identificador de llamada y sonrió con amargura. Son mis padres. Negué con la cabeza. Esta noche no lo cojas.
Necesitamos tiempo para calmarnos todos. Esa noche, el teléfono sonó decenas de veces. Al final, lo desconectamos. El móvil también vibraba sin parar con mensajes de WhatsApp. El grupo familiar era un hervidero. Tía segunda. Sofía. ¿Por qué lleváis las cosas a este extremo entre familia? Tío abuelo. Javier. Por mucho que se haya equivocado tu hermana, es familia. ¿Cómo puedes denunciarla? Tío. Los jóvenes de hoy en día, en cuanto ganan un poco de dinero, se vuelven unos arrogantes. Sonreí con desdén y silencié las notificaciones del grupo. Aquella gente, sin saber la verdad, solo se dedicaba a tomar partido. Javier directamente abandonó el grupo familiar. Mañana por la mañana vendrán mis padres, dijo, masajeándose las sienes con cansancio. Asentí, estoy preparada. Al día siguiente, tal y como habíamos previsto, mis suegros vinieron. A las 10 de la mañana sonó el timbre. En la pantalla del videoportero, vi a mis suegros y a la familia de Isabel. Javier, abre. Sabemos que estáis en casa. La voz de mi suegra se colaba por la puerta. Javier me miró y yo asentí. Respiró hondo y abrió. Mis suegros entraron con el rostro serio, e Isabel tenía los ojos hinchados. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Mateo, en cuanto entró, corrió hacia el cuarto de juguetes de mi hijo, y Ricardo lo seguía, cabizbajo. Papá, mamá, saludó Javier con calma. Mi suegro se sentó en el sofá y fue directo al grano. Javier, anoche hablé con tu madre. Este asunto solo se acabará cuando le pidas perdón a tu hermana. Casi me echo a reír, incrédula. ¿La víctima pidiendo perdón al verdugo? ¿Qué lógica era esa? Javier también se quedó atónito. Papá, ¿sabes lo que ha hecho mi hermana? No es para tanto, por un poco de dinero que ha gastado, terció mi suegra. Vuestra empresa gana millones al año, ¿y tenéis que montar este escándalo por eso? Isabel, escondida detrás de mi suegra, nos miraba con aire de suficiencia. La voz de Javier se enfrió. Mamá, esto no es por el dinero. Isabel nos ha engañado y ha vendido secretos de la empresa. Eso es un delito. Tonterías. Mi suegro dejó la taza de té sobre la mesa. Tu hermana me ha dicho que ese dinero se lo disteis vosotros voluntariamente y que lo de los secretos de la empresa es todo una invención de Sofía. No pude contenerme más. Suegro, tenemos pruebas. Tú te callas, me señaló mi suegro. Todo esto es por culpa de esta mujer que ha venido a sembrar la discordia en la familia. Desde que Javier se casó contigo, se ha ido distanciando de nosotros. Javier se levantó de un salto. Papá, no puedes hablar así. Sofía es mi mujer. Te pido que la respetes. Mi suegro se quedó perplejo por un momento. Era la primera vez que su hijo, siempre tan obediente, se enfrentaba a él. Mi suegra intentó calmar los ánimos. Venga, tranquilos todos. Javier, cariño, mamá sabe que lo estás pasando mal, así que tu hermana se disculpe y zanjamos el asunto, ¿de acuerdo? Isabel se levantó a regañadientes. Javier, Sofía, lo siento. ¿Contentos? En su tono no había ni un ápice de arrepentimiento. Javier negó con la cabeza. Isabel, esto no se arregla con un simple lo siento. El dinero que nos debes. Javier, gritó mi suegro. ¿Quieres matar a tu hermana o qué? Considera esos 30.000 euros como el pago por haberte criado. ¿El pago por haberle criado? Miré a mi suegro, horrorizada. ¿Cómo podían los 500 euros que su hermana le dio para la matrícula de la universidad convertirse en la crianza? Javier también parecía conmocionado. Papá, eso ha sido muy injusto. Mi suegra, al ver que la situación se ponía en su contra, cambió rápidamente de tema. Bueno, basta ya. Hemos venido por otra cosa. Como Isabel lo está pasando mal, habíamos pensado que podría venirse a vivir con vosotros una temporada. ¿Qué? Javier y yo abrimos los ojos como platos. Vuestra casa es muy grande. Mejor eso que tenerla vacía, continuó mi suegra, sin dar opción a réplica. Si Isabel y su familia se quedan aquí un tiempo, os haréis compañía y será bueno para todos. Entonces lo entendí. Ni disculpas ni reconciliación, todo era una excusa. Su verdadero objetivo era instalar a la familia de Isabel en nuestra casa. Javier se negó en rotundo. De ninguna manera. Mi suegro estalló. ¿Cómo te atreves? La mitad de esta casa también es tuya. ¿Tanto te cuesta que tu hermana viva aquí? La voz de Javier era tranquila pero firme. Papá, esta casa es propiedad conjunta de Sofía y mía. Sin el consentimiento de Sofía, no puede entrar nadie. Isabel se echó a llorar de repente. Lo sabía.
Nunca tuvisteis intención de hacer las paces. De boquilla decís que perdonáis, pero por dentro nos despreciáis. Mi suegra también se puso a llorar. Javier, hijo, tu hermana está siendo acosada por prestamistas. Ni siquiera está segura en su casa. ¿De verdad quieres ver a tu hermana en la calle? Me sentí agotada al presenciar el teatro de aquella familia. Para ellos, la familia era solo una herramienta para el chantaje emocional. Suegro, suegra, me levanté. Mi marido y yo necesitamos hablar un momento. Llevé a Javier al despacho y cerré la puerta. ¿Qué piensas hacer? Javier sonrió con amargura. ¿Crees que voy a aceptar? No, pero son tus padres. No quiero que te veas en una situación difícil. Me cogió la mano. Sofía, por una vez, voy a ser egoísta. Mi hermana tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Asentí y de repente se me ocurrió una idea. Javier, tengo un plan. ¿Qué plan? Finjamos que aceptamos que tu hermana se venga a vivir con nosotros. ¿Qué? ¿Estás loca? Negué con la cabeza, decidida. Escúchame hasta el final. Dejaremos que se mude, pero con una condición, que firme un reconocimiento de deuda por los 30.000 euros. Javier frunció el ceño. Mi hermana no lo firmará nunca. Lo firmará. Tus padres la obligarán. Pensarán que, una vez dentro de casa, lo del dinero se irá olvidando. Javier lo pensó un momento y sus ojos se iluminaron. ¿Y después? Y después instalaremos cámaras de seguridad en casa. Alguien como tu hermana una vez aquí, seguro que comete algún error. Cuando tengamos pruebas contundentes, tus padres no tendrán nada que decir. Javier lo meditó un buen rato y, finalmente, asintió. De acuerdo, hagámoslo. Cuando volvimos al salón, mis suegros y la familia de Isabel seguían mirándonos con hostilidad. Mateo ya había volcado la caja de juguetes de mi hijo y varias figuras de coleccionista, carísimas, estaban esparcidas por el suelo. Papá, mamá, carraspeó Javier. Sofía y yo hemos hablado. Aceptamos que Isabel se mude a nuestra casa. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Isabel, y mis suegros soltaron un suspiro de alivio. Pero Javier continuó. Pero con una condición. Isabel tiene que firmar un reconocimiento de deuda por los 30.000 euros. El salón quedó en silencio. La sonrisa de Isabel se congeló en su cara. ¿Un reconocimiento de deuda? Saqué el documento que ya tenía preparado. Es simple. Reconoces que tienes una deuda y te comprometes a pagarla a plazos. En cuanto firmes, podéis mudaros cuando queráis. Mi suegro se levantó de un salto. Sofía, ¿qué pretendes con esto? Suegro, dije con calma. 30.000 euros no es poco dinero. Como mi cuñada insiste en que es un préstamo, tendrá que haber una prueba, ¿no? Mi suegra intervino rápidamente. Sofía, somos familia. No hay necesidad de llegar a estos extremos. Suegra, sonreí cortándola. Precisamente por ser familia, las cuentas tienen que estar claras. Si mi cuñada dice con tanto orgullo que es un préstamo, no le costará nada firmar, ¿verdad? El rostro de Isabel se tornó ceniciento. No he dicho que no lo vaya a pagar. Entonces, firma. Empujé el documento y un bolígrafo hacia ella. Todas las miradas se clavaron en Isabel. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa y miró a sus padres con desesperación. Mi suegro, con el rostro serio, dijo de repente: Javier, ven conmigo al despacho un momento. Javier dudó, me miró y yo asentí levemente. Después de que padre e hijo entraran en el despacho, la tensión en el salón aumentó. Sofía, susurró Isabel, rechinando los dientes. No te pases de lista. Fingí no oírla y ordené los papeles. Mi suegra me examinaba con una mirada compleja. 10 minutos después, Javier y mi suegro salieron del despacho. Javier tenía el rostro serio, mientras que mi suegro parecía haber ganado. Isabel, firma, dijo mi suegro de repente. Isabel no podía creer lo que oía. Papá, firma y múdate. Lo demás ya lo hablaremos, dijo mi suegro con un tono significativo. Sonreí para mis adentros. Efectivamente, su plan era que se mudara y luego no pagara la deuda. Isabel firmó a regañadientes. Le temblaba tanto la mano que apenas se entendía su letra. Comprobé la firma meticulosamente y guardé el documento, satisfecha. Bueno, pues ya está todo arreglado, dijo mi suegra dando una palmada. Isabel, cariño, ¿os mudáis hoy mismo? ¿Hoy? Fruncí el ceño. Es un poco precipitado. Aún no hemos preparado nada. ¿Qué hay que preparar?, dijo mi suegro con fastidio. No es la casa de un extraño. Con que preparéis la habitación de invitados es suficiente. Javier me cogió la mano. Papá, danos al menos un día para prepararnos.
Mi suegro resopló y aceptó a regañadientes. Al final se decidió que la familia de Isabel se mudaría pasado mañana, y mis suegros se fueron con una expresión de satisfacción. En cuanto se marcharon, llamé a una empresa de seguridad para instalar microcámaras en la casa, en el salón, la cocina, el pasillo, en todos los espacios comunes. ¿De verdad es necesario llegar a esto?, preguntó Javier inquieto. Parece que le estamos tendiendo una trampa. No es una trampa, le corregí. Es una medida para protegernos. Tú conoces mejor que nadie a tu hermana. Javier suspiró y no se opuso más. Pero estuvo distraído toda la tarde. Ni siquiera oía a nuestro hijo cuando le llamaba. Por la noche, cuando nos íbamos a dormir, sonó el móvil de Javier. Miró quién llamaba y su rostro se tensó. Es mi padre. La voz de mi suegro era tan fuerte que la oía desde mi lado de la cama. Javier, ven a casa ahora mismo. Papá, es muy tarde. Sin peros, ven ahora mismo. Si todavía eres mi hijo, ven corriendo. Javier colgó y, con el rostro pálido, dijo: Tengo que ir. Asentí. Voy contigo. Negó con la cabeza. Mi padre ha dicho que vaya solo. Al verlo salir a toda prisa, un mal presentimiento me invadió. Efectivamente, Javier no volvió hasta las 2 de la madrugada, con el rostro aún más serio que cuando se fue. ¿Qué ha pasado? Le ofrecí un vaso de agua tibia. Javier se lo bebió de un trago y dijo con voz ronca: Mi padre me ha puesto de vuelta y media. Que si soy un hijo desagradecido, un ingrato, un calzonazos. Apreté los puños conteniendo la rabia. ¿Y qué más? Que rompa el reconocimiento de deuda. Si no, me deshereda. Javier se llevó las manos a la cabeza, angustiado. Sofía, ¿qué hago? Al verlo sufrir así, sentí que se me partía el corazón. El conflicto entre los padres que te dieron la vida y la mujer con la que vas a pasar el resto de ella, ¿cómo no iba a entenderlo? Javier, dije en voz baja. Tomes la decisión que tomes, te apoyaré. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de conflicto. ¿De verdad? Asentí. De verdad. Si es demasiado difícil para ti, podemos posponer la mudanza de tu hermana. No, dijo Javier de repente, con firmeza. Seguimos con el plan. Mi padre solo está enfadado. Cuando vea cómo es mi hermana de verdad, entenderá nuestra postura. Me sorprendió un poco su cambio. ¿Estás seguro? Seguro, me cogió la mano. Sofía, por una vez, voy a ser egoísta. Mi hermana tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Me emocioné tanto que casi lloro. En ese momento, vi la mejor versión de mi marido. Entre la balanza de la familia y los principios, por fin había elegido lo segundo. Al día siguiente, Javier se fue a trabajar con los ojos cansados y yo me quedé en casa supervisando la instalación de las cámaras. A mediodía, recibí una llamada urgente de Elena Torres. Jefa, tenemos un problema grave. Su voz sonaba alarmada. El Grupo Vega ha bajado de repente sus precios un 30% y 3 de nuestros principales clientes acaban de rescindir sus contratos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quiénes? El Hotel Meliá, Construcciones Ferrovial y el Grupo Mondragón. Eran los 3 clientes más importantes de nuestra empresa. Para colmo, nuestro principal proveedor de materiales nos exigió el pago anticipado de todas las deudas pendientes, alegando que habían oído rumores de que nuestra empresa tenía problemas de liquidez. Analicé la situación rápidamente. Era un momento demasiado oportuno. Justo cuando nuestra relación con Isabel se rompía, la empresa entraba en crisis. Elena, averigua de dónde vienen esos rumores y organiza un equipo de crisis para buscar soluciones de inmediato. Voy para allá ahora mismo. En cuanto colgué, llamé a Javier, pero no contestó. Después de 3 intentos, le dejé un mensaje para que me llamara urgentemente. Cuando llegué a la oficina, el caos reinaba entre los directivos. El jefe de ventas paseaba nervioso por el pasillo, y el director financiero miraba fijamente la pantalla del ordenador con el rostro serio. Informadme de la situación, dije, entrando directamente en la sala de reuniones. Elena Torres informó rápidamente. Esta mañana a las 9, el director del Hotel Meliá nos comunicó la rescisión del contrato, alegando que se pasaban al Grupo Vega porque, por el mismo producto, la oferta de Vega era un 30% más barata. Después hemos recibido llamadas similares de Ferrovial y Mondragón. ¿Un 30%? Fruncí el ceño. Eso significa que el Grupo Vega está perdiendo dinero para robarnos el mercado. Y eso no es todo, intervino el director financiero. Nuestro principal proveedor de materiales nos exige el pago de todas las deudas en una semana. Si no, cortarán el suministro. Los demás proveedores están a la expectativa. Sonreí con frialdad. Alguien está difundiendo rumores falsos a propósito. Elena Torres me susurró al oído. Jefa, hemos confirmado que Isabel estuvo ayer por la tarde en el edificio del Grupo Vega. Estuvo más de 2 horas.
Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Menuda hermana, haciendo de espía industrial para la competencia de su propio hermano. La reunión se alargó hasta las 8 de la tarde. Elaboramos un plan de contingencia de emergencia, estabilizar a los clientes existentes, buscar proveedores alternativos y, al mismo tiempo, rastrear el origen de los rumores. Pero todos sabíamos que esta crisis no se superaría tan fácilmente. Cuando volví a casa, Javier aún no había llegado. Mi hijo ya estaba durmiendo. Me senté sola en el oscuro salón, sintiendo un cansancio sin precedentes. No fue hasta las 11 de la noche que Javier entró, tambaleándose. Olía a alcohol. ¿Has bebido? Le ayudé a sostenerse, sorprendida. ¿Sabes el problema que tenemos en la empresa? Lo sé, se dejó caer en el sofá. Tenía la mirada perdida. Lo sé, Alejandro Vega, ese cabrón. Te he llamado decenas de veces. No pude contenerme y alcé la voz. La empresa está al borde de la quiebra y tú por ahí, bebiendo. Fui a ver a Alejandro Vega, masculló Javier. Lo admitió. Dijo que mi hermana le pasó la información de los clientes. Contuve el aliento. ¿Tienes pruebas? Javier negó con la cabeza. Dice que lo tiene grabado. Que mi hermana lo hizo voluntariamente. Temblaba de rabia. ¿Y pretendías solucionarlo bebiendo? Javier, eres el director de esta empresa. Ahora que la empresa está en peligro, los empleados nos miran a nosotros. ¿Es este un comportamiento responsable? Entonces, ¿qué quieres que haga? Gritó Javier de repente. Es mi hermana. ¿Cómo voy a meter a mi hermana en la cárcel? ¿Y por qué no? Repliqué con frialdad. ¿Acaso por ser tu hermana tiene derecho a destruir todo lo que hemos construido con sangre y sudor durante años? Javier se llevó las manos a la cabeza, angustiado. Sofía, por favor, deja de presionarme. No te estoy presionando yo, mi voz temblaba de ira contenida. Eres tú el que me presiona a mí. En tu corazón, siempre está primero tu hermana, luego tus padres, y yo y los cientos de empleados quedamos en último lugar. ¿No es así? ¿Cuándo he? Javier levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Cómo puedes decir eso? Basta, le corté. Mañana se muda tu hermana. Si todavía eres un hombre, espabila y termina de instalar bien las cámaras. Si no, nos divorciamos y cada uno por su lado. Dicho esto, entré en el dormitorio y cerré la puerta de un portazo. Era la primera vez en nuestro matrimonio que pronunciaba la palabra divorcio. Tumbada en la cama, finalmente, rompí a llorar. No sabía si la empresa superaría esta crisis, si nuestro matrimonio resistiría esta prueba, ni cómo se convertiría esta casa cuando Isabel se mudara al día siguiente. No sabía nada. A las 3 de la madrugada, la puerta del dormitorio se abrió en silencio, y Javier se metió en la cama, abrazándome por la espalda. Lo siento, su voz sonaba rota. Mañana mismo instalo las cámaras, y lo de la empresa, lo solucionaremos juntos. Si mi hermana ha hecho algo realmente malo, no la perdonaré más. No me di la vuelta, pero tampoco lo aparté. En la oscuridad, permanecimos así, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, actuamos con normalidad. Javier contactó a la empresa de seguridad para terminar la instalación de las cámaras, y yo me esforcé por solucionar la crisis de la empresa. Cuando volví a casa a mediodía, la familia de Isabel ya estaba en la puerta con grandes maletas. Mateo estaba pateando la puerta de nuestra casa e Isabel llamaba al timbre con impaciencia. «Hombre, ya era hora», dijo Isabel mirándome de arriba abajo. «Nos tienes aquí esperando. Lo has hecho a propósito, ¿verdad?» Contuve la rabia y abrí la puerta. «Adelante». La familia de Isabel irrumpió en la casa como conquistadores. Mateo fue directo al cuarto de juguetes de mi hijo, y Ricardo miraba a su alrededor con ojos curiosos. «¿Dónde está nuestra habitación?», preguntó Isabel con arrogancia. Señalé la habitación de invitados de la primera planta. «Aquí». Isabel echó un vistazo y frunció el ceño. «¿Qué? ¿Tan pequeña? Nosotros nos quedamos en el dormitorio principal del segundo piso». «El dormitorio principal es nuestro», dije con calma. «La otra habitación es la de mi hijo. No hay más habitaciones libres». «Tú», Isabel me señaló con el dedo. «Lo haces a propósito, ¿verdad?» Justo en ese momento, llegó Javier. Isabel cambió de actitud al instante y corrió hacia él lloriqueando. «Javier, mira esto. Tu mujer nos da esta habitación. ¿Cómo vamos a vivir en un sitio tan pequeño?» Javier me miró un instante y luego le dijo a su hermana con calma. «Isabel, esta habitación es bastante grande y tiene baño propio. Tened un poco de paciencia por ahora». Isabel no podía creer lo que oía. «Javier, ¿tú también?» «Ah, por cierto», la cortó Javier. «Últimamente hemos tenido un problema en la empresa.
Parece que ha habido una fuga de información confidencial. Isabel, ¿tú sabes algo? El rostro de Isabel se petrificó. Yo. ¿Cómo voy a saberlo? Ricardo intervino rápidamente. Bueno, vamos a deshacer las maletas. Nos quedamos aquí. Después de que se instalaran, Javier y yo fuimos a nuestro dormitorio y comprobamos las imágenes de las cámaras de seguridad. La familia de Isabel estaba cuchicheando en su habitación, pero no se oía lo que decían. Ya verás, dije en voz baja. Pronto cometerán un error. Javier asintió con una mirada compleja. Sabía que todavía estaba en conflicto. Pero al menos había elegido luchar a mi lado. Por la tarde, llegaron más malas noticias de la empresa. 2 bancos nos exigieron la devolución anticipada de los préstamos. Nuestro flujo de caja se bloqueó de repente. Javier y yo no tuvimos más remedio que volver corriendo a la empresa, dejando a la familia de Isabel sola en casa. A las 10 de la noche, cuando volvimos a casa, agotados, la escena que nos encontramos hizo que se me subiera la tensión. El salón era un caos. La mesa estaba llena de cajas de comida a domicilio y el suelo cubierto de basura. 2 de las copas de mi juego de cristal favorito estaban rotas. Del cuarto de mi hijo llegaba el llanto de un niño. Corrí hacia allí y vi a Mateo encima de mi hijo, sosteniendo el robot transformable de edición limitada, hecho pedazos. Dámelo, es mío. Sollozaba mi hijo. Ahora es mío, dijo Mateo con arrogancia. Mi madre me ha dicho que puedo usar todo lo de esta casa como quiera. Aparté a Mateo de un tirón. ¿Quién te ha dicho que toques los juguetes de tu primo? Mateo, sorprendentemente, me dio una patada y gritó. No te metas, vieja fea. Isabel, que acudió al oír los gritos, abrazó a su hijo. Sofía, ¿qué haces? ¿Pegando a un niño? Temblaba de rabia. Tu hijo le ha quitado su juguete, lo ha roto, y encima me ha dado una patada, y en lugar de regañarle, lo defiendes. Los niños se pelean, no es para tanto, dijo Isabel, restándole importancia. Y vosotros tenéis mucho dinero. Si se rompe un juguete, le compráis otro. Javier se acercó con el rostro serio. Isabel, educa a tu hijo como es debido. Si vuelve a pasar algo así, no me quedaré de brazos cruzados. Isabel se quedó atónita por un momento y luego se echó a reír. ¡Hala, qué valiente! Ahora defiendes a tu mujer y te pones en contra de tu sobrino. No tenía fuerzas para seguir discutiendo. Cogí a mi hijo y me lo llevé al dormitorio. Después de acostarlo, comprobé las grabaciones de las cámaras. Isabel, aprovechando nuestra ausencia, había entrado a escondidas en nuestro dormitorio y en el despacho. Javier, mira esto. Puse el video. En la pantalla, Isabel revolvía nuestros cajones y archivadores. Incluso hacía fotos con el móvil. Lo más indignante era que se probaba mi ropa y mis joyas y se hacía selfies delante del espejo. ¿Qué demonios busca? Frunció el ceño Javier. Secretos de la empresa, información financiera, o quizás el reconocimiento de deuda. En ese momento, la cámara del salón captó a Isabel hablando por teléfono. No te preocupes. Ya sé dónde tienen la caja fuerte. Está en el despacho, detrás de ese cuadro. Mañana la tendré. Javier y yo nos miramos y corrimos al despacho. Efectivamente, el marco del cuadro de la pared tenía marcas de haber sido movido. ¿Cómo sabía mi hermana que teníamos una caja fuerte?, preguntó Javier, conmocionado. Negué con la cabeza y de repente recordé algo. Espera, ¿qué hay en la caja fuerte? El sello de la empresa, la escritura de la casa, las libretas del banco y... El rostro de Javier se endureció de repente. Nuestro certificado de matrimonio y el de nacimiento de nuestro hijo. Contuve el aliento. ¿Qué pretendía? La mirada de Javier se volvió gélida. Sea lo que sea, esta vez no la perdonaré. Tenemos que tenderle una trampa, dije, pensando rápidamente mientras miraba las imágenes de las cámaras. Javier frunció el ceño. ¿Poner un cebo en la caja fuerte? Asentí. Sí. Si tanto quiere lo que hay dentro, démosle lo que busca. A las 2 de la madrugada, cuando la familia de Isabel estaba dormida, fuimos en silencio al despacho. Javier quitó el cuadro y reveló la caja fuerte oculta en la pared. ¿Qué ponemos dentro?, preguntó en voz baja. Saqué varios documentos de mi maletín, unos estados financieros falsos, pruebas de que nuestra situación económica era mala y hice una pausa. Un acuerdo de divorcio falso. Javier levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Le hice un gesto para que se calmara. ¿No es lo que más desea tu hermana, que nos divorciemos? Así podría controlarte por completo. La mirada de Javier se ensombreció. Cogió los papeles en silencio y los metió en la caja fuerte. Añadí un USB y varias tarjetas de crédito, todo falso, por supuesto. Y esto es la clave.
Saqué un pequeño rastreador y lo pegué con cuidado en el interior de la caja fuerte. Sabremos al instante si alguien la abre. Javier me miró sorprendido. ¿Cuándo has preparado todo esto? Ayer sonreí con amargura. Los cursos de gestión de crisis de la empresa por fin sirven para algo. Cuando terminamos, volvimos al dormitorio y comprobamos las cámaras. Isabel roncaba plácidamente, y, en la cama de Mateo, había un montón de juguetes que le había quitado a mi hijo. Al ver la cara de mi hijo durmiendo, con una expresión de injusticia, sentí que se me partía el alma. Durante los últimos 3 años, había aguantado y aguantado por la paz familiar, pero ahora, el fuego había alcanzado a mi hijo y a mi negocio. Ya no podía retroceder más. A la mañana siguiente, fingimos salir de casa a toda prisa para darle a Isabel la oportunidad de actuar. Pero en realidad, dimos una vuelta a la manzana y volvimos sigilosamente para vigilar la casa desde el móvil. Efectivamente, menos de 10 minutos después de que nos fuéramos, Isabel se deslizó en el despacho. Ya ha empezado, dijo Javier, nervioso. En la pantalla, Isabel quitó el cuadro con familiaridad e introdujo la contraseña de la caja fuerte. Sorprendentemente, acertó a la primera. ¿Cómo sabía la contraseña? Contuve el aliento. El rostro de Javier se tornó ceniciento. Es el cumpleaños de nuestro hijo. Ella lo sabía. Isabel abrió la caja fuerte y empezó a revolver los papeles con avidez. Cuando encontró el acuerdo de divorcio falso, se emocionó tanto que le hizo una foto con el móvil. Luego, llamó a alguien de inmediato. «Sube el volumen», le urgí. Javier cambió la configuración rápidamente. La voz de Isabel se oyó con claridad. «Señor Vega, buenas noticias. Ese par de tontos se divorcian». «Sí, acabo de ver el acuerdo». «Ja, ja, ja, que se fastidien». «No se preocupe, he visto los estados financieros y están casi en la ruina. Les quedan 2 semanas como mucho». «¿Qué? ¿Que baje el precio de compra un 30% más?» «Sin problema. Mi hermano está tan hundido que hará lo que yo le diga». La mano de Javier empezó a temblar. Su rostro estaba blanco como el papel. Le apreté la mano con fuerza, la tenía helada. Al otro lado de la línea, se oía vagamente la voz de Alejandro Vega. «¿Y la lista de clientes que te pedí? Con los del Hotel Meliá no es suficiente. Necesito toda la lista». Isabel respondió con voz aduladora. «La estoy buscando. Hoy mismo la tendré. Ah, por cierto, ¿cuándo me ingresa mi comisión de 20.000 euros?» Al oír esto, Javier se levantó de un salto. En sus ojos ardía una furia que nunca le había visto. Se dirigió hacia la puerta y yo lo detuve a toda prisa. «Cálmate. Si entras ahora, arruinarás el plan». «¿Pero cómo?» La voz de Javier sonaba ahogada. Lo volví a sentar en la silla. «Sigue escuchando. Necesitamos más pruebas». En la cámara, Isabel ya había colgado y estaba fotografiando todos los documentos de la caja fuerte con el móvil. Cuando terminó, lo dejó todo como estaba y salió del despacho, triunfante. «¿Ahora te lo crees?», pregunté en voz baja. Javier estaba rígido como una estatua. El dolor inundaba su mirada. Después de un largo rato asintió lentamente. Su voz era grave y firme. «Sofía, dime qué hacemos ahora. Haré todo lo que tú digas». En ese momento, supe que el Javier indeciso había desaparecido. El hombre que tenía delante era mi compañero, mi aliado y un marido dispuesto a luchar por su familia. Primero analicé fríamente. Tu hermana acaba de decir que busca la lista completa de clientes. Eso significa que ya tiene una parte. Es muy probable que haya un topo en la empresa. La mirada de Javier se agudizó. El comercial de ventas, David, ha estado actuando de forma extraña últimamente. Siempre se queda hasta tarde trabajando. Segundo, que el Grupo Vega baje los precios un 30% para robarnos clientes significa que ellos también están perdiendo dinero. O tienen financiación externa, o, hice una pausa, o conocen nuestra estructura de costes. La estructura de costes, frunció el ceño Javier. Solo la conocemos el director financiero, el señor Martín, tú y yo. Nos miramos y negamos con la cabeza al mismo tiempo. El señor Martín llevaba 8 años con nosotros. Era imposible que nos traicionara. A no ser que. De repente, recordé algo. Tu hermana ha estado revolviendo nuestros papeles. Javier revisó las grabaciones anteriores de las cámaras. Efectivamente, 3 días antes, mientras estábamos fuera, Isabel había entrado a escondidas en el despacho y había estado mirando los documentos de trabajo que Javier se había traído a casa. Entre ellos estaba el análisis de costes. Maldita desagradecida, Javier golpeó la mesa con el puño. El coche se estremeció. Era la primera vez en 3 años de matrimonio que lo oía insultar a alguien. Y encima, a su propia hermana.
Cálmate, le cogí la mano. Enfadar no soluciona nada. Ahora tenemos que planear el contraataque. Durante 1 hora, elaboramos una estrategia meticulosa. Javier se encargaría de la investigación interna en la empresa y yo seguiría recopilando pruebas del delito de Isabel. Al mismo tiempo, prepararíamos un gran teatro para que Isabel y Alejandro Vega cayeran en la trampa por su propio pie. A mediodía, volvimos a casa a comer como si nada. Isabel, inusualmente amable, nos preparó algunos de los platos favoritos de Javier. Javier, últimamente estás muy estresado, ¿verdad? Come un poco de esto. Le sirvió pescado en el plato, deshaciéndose en falsas preocupaciones. La capacidad de actuación de Javier fue sorprendente. Suspiró fingiendo cansancio. Hemos tenido un problema en la empresa. ¿Qué problema? Cuéntaselo a tu hermana. Los ojos de Isabel brillaron. Javier negó con la cabeza. Varios clientes importantes han rescindido el contrato de repente y tenemos problemas de liquidez. Le di un golpecito en el pie por debajo de la mesa. Luego, fingí enfado. Javier, ¿por qué le cuentas esas cosas a la gente? Sofía, alzó la voz Javier. Mi hermana no es gente. Es mi hermana. Dejé la cuchara sobre la mesa, enfadada, y me fui al dormitorio. Por la rendija de la puerta, vi la sonrisa de suficiencia que se dibujó en el rostro de Isabel. Por la tarde, Javier volvió solo a la empresa y yo me quedé en casa, continuando con mi papel de enfadada. Isabel no desaprovechó la oportunidad y se acercó a ofrecerme su falso consuelo. Sofía, las peleas de pareja son normales. Javier está estresado. Tienes que entenderlo. Fingí secarme las lágrimas. Es la primera vez que me grita así. Los hombres son así, dijo Isabel, rodeándome con el brazo. Yo creo que una mujer tan capaz como tú podría vivir perfectamente sin él. Sonreí para mis adentros, pero por fuera fingí dudar. Pero tenemos un hijo. El niño, por supuesto, te lo tienes que quedar tú, dijo Isabel al instante. ¿Cómo va a cuidar Javier de un niño? Además, tú no ganas menos que él. El juez te dará la razón. Esta mujer ya había pensado hasta en la custodia. Contuve la rabia y seguí con mi actuación. Pero la empresa la creamos juntos. Los ojos de Isabel brillaron. Bueno, puedes vender tu parte. A otro inversor. He oído que el Grupo Vega se está expandiendo. Seguro que les interesa. El pez había picado el anzuelo. Fingí dudar. El Grupo Vega. ¿Será una buena idea? Yo os pongo en contacto, dijo Isabel, emocionada. El señor Vega es una persona excelente. Seguro que te hace una buena oferta. La miré, fingiendo agradecimiento. ¿De verdad? Gracias, cuñada. Isabel estaba a punto de saltar de alegría. Seguramente, se fue a la cocina con la excusa de algo para comunicar la buena noticia en secreto. Al ver su expresión en las cámaras, sentí náuseas. Por la noche, Javier volvió con aspecto cansado y continuamos con nuestro teatro delante de Isabel. Él se disculpó y yo fingí perdonarle a regañadientes. En la oscuridad de la noche, una vez que la familia de Isabel estaba dormida, nos comunicamos por mensajes de móvil debajo de las sábanas. ¿Cómo va la cosa en la empresa? Confirmado que David es el topo. He encontrado un borrador de un correo para el Grupo Vega en su ordenador. El señor Martín está limpio. Mañana he quedado con el director del Hotel Meliá para sondearle. Ten cuidado, que no te descubran. Nos abrazamos y nos dormimos. A pesar de la crisis, estábamos más unidos que nunca. A la mañana siguiente, con la excusa de ir de compras para animarme, me reuní con el director del Hotel Meliá en una cafetería tranquila. Allí, el director me confesó algo sorprendente. Señora Navarro, no es que no sea leal. Es que la oferta del Grupo Vega era demasiado buena, dijo con amargura. No solo me bajaban el precio un 30%, sino que me prometieron una comisión personal. Me quedé atónita. No esperaba que Alejandro Vega fuera tan descarado. Y lo más extraño, bajó la voz el director, es que parecían conocer nuestras necesidades de compra como la palma de su mano. Sabían hasta nuestro presupuesto máximo. Eso es imposible sin información interna. Lo entendí todo. Era la información que les había pasado Isabel. Director, le dije con sinceridad. Si le demuestro que el Grupo Vega ha obtenido esa información de forma ilegal, ¿seguiría trabajando con nosotros? El director dudó, pero la diferencia de precio es muy grande. ¿Y si el precio fuera el mismo? Si Muebles Reyes Navarro le ofrece el mismo precio que el Grupo Vega. Entonces, por supuesto que trabajaríamos con usted, dijo el director al instante. Pero su situación financiera. Sonreí. Director, los negocios son como la guerra. ¿Quién sabe qué es verdad y qué es mentira? Al salir de la cafetería, llamé inmediatamente a un abogado para consultar los procedimientos legales en casos de espionaje industrial. Al mismo tiempo recibí un mensaje de Javier.
David, el comercial, había confesado haber filtrado información al Grupo Vega y se había comprometido a testificar. Todo estaba listo. Ahora solo teníamos que esperar a que Isabel y Alejandro Vega cayeran en la trampa. Por la noche, al volver a casa, Isabel me dijo emocionada: «Sofía, buenas noticias. El señor Vega ha aceptado recibirte, mañana a las 10, en el edificio del Grupo Vega». Fingí alegría. «¿De verdad? ¡Qué bien!». Javier entró en ese momento con cara de pocos amigos y dejamos de hablar. Isabel miró a su hermano con suficiencia. Su mirada era la de quien mira a un fracasado. En la oscuridad de la noche, volvimos a comunicarnos por mensajes. «Mañana es el día de. Tengo el equipo de grabación listo. ¿Qué dice el abogado? Que las pruebas son contundentes y que se les puede acusar penalmente. Tu hermana, como mínimo, es cómplice». Javier tardó en responder. «Se lo ha buscado». Supe lo difícil que le había resultado escribir esas pocas palabras. El Javier que una vez confió ciegamente en su hermana, por fin se enfrentaba a la sangrienta verdad. Al día siguiente, me vestí deliberadamente de forma humilde, como la directora de una empresa al borde de la quiebra, y me dirigí al edificio del Grupo Vega. Javier se fue a trabajar como de costumbre, pero en realidad estaba ayudando en mi plan. El edificio del Grupo Vega era varias veces más grande y lujoso que nuestra oficina. La recepcionista me acompañó al despacho del presidente, en la última planta. Alejandro Vega ya me estaba esperando. A su lado, Isabel sonreía de forma aduladora. «Señora Navarro, he oído hablar mucho de usted», me saludó Vega con afabilidad. Contuve las náuseas y le estreché la mano. «Y yo de usted, señor Vega. Aunque ahora solo sea una perdedora ante usted». Isabel terció. «Sofía, el señor Vega es una persona excelente. Seguro que te hace una buena oferta». Vega fingió humildad. «No diga eso. Estamos para ayudarnos». Me invitó a sentarme. «He oído que la empresa no pasa por su mejor momento». Asentí con la cabeza, abatida. «Varios clientes importantes han rescindido el contrato y tenemos problemas de liquidez». «Los negocios son así». Vega suspiró falsamente y luego cambió de tema. «Pero no se preocupe, señora Navarro. En el Grupo Vega valoramos el talento. No solo queremos comprar su empresa, sino también contar con talentos como usted». Sonreí para mis adentros. Quería tragarse la empresa y a mí de un solo bocado. «Es un halago, señor Vega», fingí emoción. «Pero, ¿de qué precio de compra estaríamos hablando?» Vega sacó un documento. «Teniendo en cuenta la situación actual de su empresa, la hemos valorado en 20 millones de euros». ¿20 millones? El valor de mercado de Muebles Reyes Navarro era de al menos 50 millones. Era un robo a mano armada. Dije, con apuro. «Es un poco bajo». Isabel terció al instante. «Sofía, ahora mismo, nadie más que el señor Vega compraría esta empresa». Vega sonrió y añadió: «Si usted, señora Navarro, se queda en nuestra empresa, le daremos 5 millones adicionales». Fingí dudar y luego pregunté con vacilación: «Señor Vega, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Adelante». «¿Cómo ha conseguido la información interna de clientes como el Hotel Meliá?» «Sabía hasta nuestro presupuesto máximo». «Eso no es normal». El rostro de Vega se tensó un instante, pero enseguida sonrió. «Eso es secreto profesional». Isabel intentó calmar los ánimos. «Ay, el señor Vega tiene muchos contactos». «Sofía, no preguntes esas cosas y firma el contrato». Me levanté lentamente. «Última pregunta. ¿Cuánto le ha pagado a mi cuñada por sus servicios?» La oficina quedó en un silencio sepulcral. «¿Qué dice?» La sonrisa de Vega se congeló, y el rostro de Isabel se volvió blanco como la cera. La taza de café que sostenía se le cayó de las manos, rompiéndose en el suelo. Saqué el móvil de mi bolso y reproduje un archivo de audio. Era la conversación que Isabel había tenido en el salón unos días antes. «Señor Vega, buenas noticias. Ese par de tontos se divorcian. No se preocupe, he visto los estados financieros y están casi en la ruina. Les quedan 2 semanas como mucho». Vega se levantó de un salto. Su rostro era un poema. «Sofía, ¿cómo te atreves a grabarme?» «De tal palo, tal astilla», resoplé. «Usted no dijo eso cuando mandó a gente a robar los secretos de nuestra empresa». Isabel por fin reaccionó y me gritó: «Me has tendido una trampa». «¿Una trampa?». Levanté una ceja. ¿Quién nos estafó con las cenas? ¿Vendió los secretos de la empresa y deseó que su propio hermano se divorciara y se arruinara? Vega pulsó rápidamente un botón en su escritorio. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». No se precipite, miré el reloj. «Señor Vega, primero mire esto». Puse un video en mi móvil. Era la grabación de la cámara de seguridad de Isabel, entrando a escondidas en nuestro despacho y fotografiando los documentos.
La calidad era tan buena que se leía claramente el contenido de los papeles en la pantalla de su móvil. El sudor frío perlaba la frente de Vega. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra un delito de espionaje industrial. Sonreí y puse otro video. Era David, el comercial, confesando en la oficina que había filtrado información al grupo Vega. El rostro de Vega pasó de ceniciento a verdoso. Se volvió hacia Isabel y le gritó: «Me dijiste que todo estaba bajo control». Isabel, desconcertada, no sabía qué decir. «Yo. No sabía que había cámaras en la casa. Estúpida», escupió Vega. «Por tu culpa, todo se ha ido al traste». Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entraron dos hombres de uniforme. «Señor Vega», dijo uno de ellos, mostrando su placa. «Somos de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos. Hemos recibido una denuncia de espionaje industrial contra usted. Le rogamos que nos acompañe». El rostro de Vega se tornó ceniciento. «Llamaré a mi abogado». Isabel, al ver la escena, intentó huir, pero otro agente la detuvo. «Señora Isabel, usted también tendrá que acompañarnos para declarar». «Yo no tengo nada que ver», gritó. «Todo fue idea del señor Vega». Vega se echó a reír. «¿Idea mía? Entonces, ¿los 20.000 euros de comisión que te di eran un soborno?» Los ojos del agente brillaron. «¿20.000 euros? Parece que tenemos mucho de qué hablar». Mientras veía cómo se llevaban a Isabel, solté un largo suspiro. El plan había tenido éxito a medias, pero la batalla más difícil estaba por llegar: enfrentarme a mis suegros. Cuando volví a la empresa, Javier estaba discutiendo el caso con el abogado. En cuanto me vio, corrió hacia mí. «¿Qué ha pasado?» «Éxito». Hice la señal de OK. «Tu hermana y Alejandro Vega están en comisaría». El abogado se ajustó las gafas. «Las pruebas son contundentes. Ambos serán acusados de revelación de secretos de empresa. Se enfrentan a una pena de hasta 3 años de prisión». La expresión de Javier se complicó. ¿3 años? Supe que todavía estaba en conflicto. «Javier», dije en voz baja, «si quieres retirar la denuncia». No negó con la cabeza. Su mirada era firme. «Mi hermana tiene que asumir la responsabilidad de sus actos». Cuando el abogado se fue, discutimos cómo darles la noticia a mis suegros. Nos preocupaba que no pudieran soportar que su hija hubiera sido detenida por cometer un delito. «Tenemos que hacer un teatro», se me ocurrió de repente. Javier me miró con extrañeza. «¿Qué teatro?» «Un teatro de quiebra y divorcio». Una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios. «Ya que tu hermana deseaba tanto que nos divorciáramos, cumplámosle el deseo». Los ojos de Javier brillaron. «¿Fingir que hemos quebrado y nos hemos divorciado?» «Sí», dije, emocionada. «Así veremos la verdadera cara de tu hermana y tus padres podrán asimilar la noticia poco a poco, sin tanto impacto». Pusimos el plan en marcha de inmediato. A través de Elena Torres, difundimos un comunicado interno sobre la crisis de liquidez y el riesgo de quiebra, y al exterior, filtramos el rumor de que nos divorciábamos por problemas en el negocio. Isabel, tras 24 horas en comisaría, fue puesta en libertad provisional, ya que el principal culpable era Alejandro Vega. En cuanto salió, nos llamó. «Javier, escúchame. Alejandro Vega me engañó. Me amenazó». Javier, siguiendo el plan, actuó con voz desesperada. «Isabel, se ha acabado todo. La empresa ha quebrado y Sofía y yo nos vamos a divorciar. No me queda nada». «¿Qué? ¿De verdad habéis quebrado?» La voz de Isabel sonó extraña. Se notaba una excitación que intentaba reprimir. Javier continuó con su actuación. «No puedo pagar los préstamos del banco y van a embargar la casa. Isabel, ¿puedes prestarme algo de dinero?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Isabel balbuceó. «Es que yo también ando mal de dinero últimamente. ¿Por qué no se lo pides a papá y a mamá?» Yo, que estaba escuchando al lado, sonreí con desdén. Esa era la verdadera cara de la hermana que decía que la sangre es más espesa que el agua. En cuanto su hermano tenía problemas, era la primera en echarse atrás. Al colgar, la mirada de Javier se había enfriado por completo. «No me presta ni 500 euros». Le cogí la mano. «No te disgustes. Tendríamos que haberlo sabido». Al día siguiente anunciamos oficialmente nuestro divorcio y fingimos que nos echaban de casa. En realidad habíamos alquilado un apartamento cerca de la empresa. Dejamos que la familia de Isabel siguiera viviendo en nuestra casa. Con las cámaras, sabíamos todo lo que hacían. Efectivamente, en cuanto nos fuimos, Isabel montó una fiesta. En las imágenes de las cámaras, la veíamos bebiendo y bailando con sus amigos en nuestro dormitorio, y a Mateo pintarrajeando mi tocador. «Ese es mi pintalabios de edición limitada», dije, rechinando los dientes mientras miraba la pantalla.
Javier me rodeó con el brazo. Un poco de paciencia. Pronto acabará todo. Lo que más me dolió fue ver a Isabel llamar a mis suegros para hablarles mal de nosotros. Mamá, papá, no les prestéis ni un céntimo. Javier ha arruinado el negocio y su mujer seguro que se ha fugado con el dinero. Al oír esto, mi suegro sufrió un desmayo y tuvo que ser ingresado en el hospital. Cuando nos enteramos, fuimos corriendo al hospital, pero mi suegra nos impidió entrar en la habitación. ¿Qué hacéis vosotros aquí?, gritó, con los ojos hinchados. Javier, tu hermana tenía razón. Te has dejado engañar por esa mujer y has arruinado tu vida, Javier dijo con dolor. Mamá, la verdad no es esa. Fuera de aquí. Cuando vuestro padre se despierte, ya hablaremos. No tuvimos más remedio que irnos, pero Javier pasó la noche en el pasillo del hospital. En la madrugada, mi suegro por fin recuperó la conciencia y pudimos entrar en la habitación. Con el rostro pálido y débil, señaló a Javier. Desagradecido. Papá. Javier se arrodilló junto a la cama. Cálmate y escúchame. Reprodujo el archivo de audio de la llamada en la que Isabel les decía a sus padres que no nos prestaran dinero. Mis suegros, al oírlo, se quedaron petrificados. ¿De verdad es la voz de Isabel? Suegro, suegra, hay cosas peores, añadí yo. Les mostré el video de la fiesta grabado por las cámaras de seguridad de casa. Al ver a su propia hija montando una fiesta salvaje en nuestro dormitorio, mi suegro casi vuelve a desmayarse de la rabia. Maldita sea. ¿Cómo ha podido nacer algo así en nuestra familia? Mi suegra solo lloraba. ¿Cómo ha podido? Javier aprovechó la oportunidad para contarles toda la verdad. Cómo Isabel nos había estafado. Cómo se había compinchado con el restaurante. Cómo había vendido los secretos de la empresa. E incluso cómo había deseado que nos divorciáramos. Mis suegros se quedaron en silencio un buen rato. Finalmente, mi suegro soltó un largo suspiro. Javier, Sofía, lo siento. Vuestro padre se ha equivocado. Mi suegra también me cogió la mano y se disculpó. Sofía, perdóname. Debo de estar perdiendo la cabeza con la edad. Te he juzgado mal todo este tiempo. Al ver su arrepentimiento, sentí que el rencor que guardaba en mi interior empezaba a disiparse. Suegro, suegra, dije en voz baja. No os guardamos rencor. Solo os pedimos que, a partir de ahora, seáis justos. Mi suegro asintió con firmeza. No te preocupes. Esta vez, os defenderé. Al día siguiente, pusimos en marcha la última fase del plan. Javier llamó a Isabel y le dijo que sus padres habían convocado una reunión familiar para discutir la financiación de la empresa. Isabel, como era de esperar, cayó en la trampa y fue corriendo al hospital. Al vernos en la habitación, su rostro se endureció. Papá, mamá, no les creáis. Javier ha arruinado el negocio y ahora quiere sacaros el dinero de vuestra jubilación. Mi suegro dijo con frialdad. Cállate y arrodíllate. Papá, he dicho que te arrodilles. Mi suegro golpeó la mesilla de noche e Isabel, asustada, se arrodilló a regañadientes. Papá, lo hice por la familia. Javier estaba cegado por esa mujer. Cállate la boca, la cortó mi suegra. ¿Qué han hecho ellos de malo? Tú eres la que ha avergonzado a la familia, estafando a tu hermano. Isabel se quedó perpleja. Mamá, ¿quién te ha contado esas mentiras? Ha sido Sofía, ¿verdad? ¡Sas! Mi suegro le dio una bofetada. No vuelvas a culpar a Sofía. Isabel se llevó la mano a la mejilla, mirando a su padre con incredulidad. Papá, ¿me has pegado? ¿Por una extraña? Sofía no es una extraña, gritó mi suegro. Es una bendición para esta familia. Tú eres la que se ha compinchado con extraños para hacerle daño a tu propio hermano. Javier, oportunamente, reprodujo el último archivo de audio. Era la conversación en la que Isabel y Alejandro Vega se culpaban mutuamente en la oficina. Cuando se oyó la parte de los 20,000 euros de comisión, Isabel se derrumbó por completo. Vosotros, me habéis tendido una trampa. ¿Una trampa? Resoplé. Te la has buscado tú sola. Isabel se abalanzó sobre mí de repente. Sofía, todo es por tu culpa. Desde que Javier se casó contigo, ha dejado de hacerme caso. Javier la detuvo. Isabel, recapacita. Has sido demasiado ambiciosa. ¿Ambiciosa? Isabel rió de forma histérica. Vosotros tenéis una casa de lujo, coches caros. ¿Y yo por qué no? ¿Por qué? Mi suegro dijo con dolor. Isabel, si necesitabas dinero, ¿por qué no nos lo pediste? ¿Por qué has hecho esto? ¿Pedíroslo? Resopló. Le di 500 euros a Javier para la universidad, y todo el dinero que me han dado después no suma ni 30.000 euros. Y eso que ganan millones al año. Al oír esto, hasta la tía abuela, que siempre la había defendido, chasqueó la lengua. El ambiente en la habitación se heló. Finalmente,
Delante de toda la familia, Isabel firmó el reconocimiento de deuda y una carta de disculpa. Su arrepentimiento no era sincero, pero ya no importaba. Toda la familia había visto su verdadera cara. Cuando terminó la reunión, todos los parientes se acercaron a nosotros para ofrecernos su consuelo y sus disculpas. Mis suegros nos llamaron al despacho y nos dijeron que iban a modificar su testamento para dejarnos toda su herencia a nosotros. Esa noche por fin volvimos a nuestra casa. En la puerta había un paquete de Isabel. Dentro estaban el bolso de lujo y las joyas que se había llevado, y una nota que decía que ya nos devolvería el dinero. Después de aquello, Isabel cambió de verdad. Empezó a trabajar a tiempo parcial en una perfumería y, a los pocos meses, la hicieron fija. Aunque ya no podía permitirse una vida de lujos, al menos vivía con dignidad. Un mes después, volvimos a celebrar nuestro aniversario de boda en el mismo reservado de El Esplendor. Por un nuevo comienzo, dijo Javier sonriendo. Por un nuevo comienzo choqué mi copa con la suya. En ese mes habían pasado muchas cosas. El Grupo Vega sufrió un duro golpe por el escándalo de espionaje industrial, y Muebles Reyes Navarro aprovechó la crisis para crecer aún más. La relación con mis suegros también se había recuperado y ahora era nuestro mayor apoyo. Al salir del restaurante, me di cuenta de algo. La verdadera armonía familiar no es un estado de paz sin conflictos, sino el valor de seguir amándose y apoyándose mutuamente después de superar innumerables conflictos y reconciliaciones. 2 semanas después, nos fuimos de viaje a las Maldivas con mis suegros y nuestro hijo. En la playa de arena blanca, frente al mar azul, nuestro hijo reía mientras construía castillos de arena con sus abuelos. Al ver esa escena, Javier y yo sonreímos felices. Gracias, dijo Javier, por no rendirte conmigo y con esta familia. Le di un beso suave en los labios. Somos una familia, ¿no? El atardecer alargaba nuestras sombras. En ese momento, supe que, viniera lo que viniera, lo superaríamos juntos. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.